Érase una vez, cuando las montañas aún apoyaban sus picos contra el cielo, y las nubes se deslizaban entre ellas como un velo ingrávido. Al pie de una de las montañas, en un denso bosque vivía un leñador. Día tras día cumplía con su trabajo. Era amable y sincero, pero muy solo. El leñador amaba el bosque y sus habitantes. Por eso un día tuvo compasión del ciervo herido y lo ocultó del cazador. En agradecimiento por haberlo salvado, el ciervo decidió ayudar al leñador a sobrellevar su soledad tomando al hada como esposa. Le aconsejó al hombre que le robara las alas mientras el hada se bañaba en el estanque. Sin alas, un hada no puede regresar al cielo, y podrá recuperarlos solo después de tener 3 hijos. El leñador quedó encantado con el consejo y se apresuró a ir al estanque. Allí eligió a la más bella de las hadas y le robó las alas. Ahora el hada estaba condenada a permanecer en la tierra hasta que los devolviera. Así empezó esta misteriosa historia. La muchacha de cabello oscuro con el vestido escarlata se sentía bastante segura bajo los destellos de las lentes. Era natural, porque ella era demasiado bella. Numerosos fotógrafos la rodeaban como un enjambre de abejas, y todos no dejaron de admirar su perfecta belleza. Fue Joan Morant, la obvia contendiente para el título de actriz del año. La niña era hermosa, como un ángel descendido del cielo. Mientras tanto, cerca de allí, en uno de los restaurantes, un cálido grupo de amigos celebraba el año nuevo que se acercaba. El sonido de los vasos tintineando se oía por todas partes. Los amigos se divirtieron mucho. Sin embargo, ya habían probado todos los bocadillos y el entusiasmo juvenil los impulsó a la aventura. Por lo tanto, se decidió cambiar de restaurante. Uno de los jóvenes se distrajo de repente por el timbre de su teléfono móvil. El mensaje en la pantalla decía que la ceremonia de entrega de premios a mejor actriz se estaba llevando a cabo en ese momento. Inmediatamente, los teléfonos del resto de mis amigos empezaron a sonar. Los mensajes siguieron llegando. Sin embargo, inmediatamente quedó claro que los teléfonos no eran los culpables de los sonidos tan agudos. La calle estaba llena de alarmas que sonaban desde el sistema de megafonía. Aconsejaron la evacuación inmediata de todas las personas que se encuentren en las inmediaciones de la calle Rodeo. El peligro venía del edificio Bean. Al levantar la cabeza, los amigos se dieron cuenta de que el edificio estaba muy cerca. Se decidió averiguar más detalles. Al acercarse, los jóvenes vieron que el edificio estaba rodeado por una cinta de advertencia. Entre la multitud se extendieron rumores de que un monstruo operaba en el edificio Bean y había matado a 10 personas. El miedo se apoderó de todos los que observaban. Después de todo, el monstruo se parecía a una persona común y corriente, y podía perderse fácilmente entre la multitud. Todos comenzaron a mirar atentamente a los que estaban cerca. Lo único que quedaba era adivinar si la persona que tenía delante era humana. Uno de los jóvenes habló enojado hacia la policía. En su opinión, los agentes del orden no hicieron suficientes esfuerzos para atrapar al monstruo. De repente se tambaleó un poco y se agarró el hombro. El joven se sintió como si le hubieran golpeado con una piedra. Sin embargo, era solo un joven que pasaba por allí. Dándose la vuelta, rápidamente se disculpó por empujar al extraño. El hombre estaba visiblemente agitado y tenía mucha prisa. El joven herido estuvo a punto de responder con rudeza, pero de repente se quedó en silencio. Se quedó inmóvil y miró estupefacto el rostro del hombre que lo había empujado, y ya se alejaba en dirección al edificio Bean. Los amigos que quedaron atrás se preguntaron por qué este hombre se precipitaba imprudentemente hacia el peligro. Mientras tanto, los rescatistas recibieron una señal de que otra víctima del monstruo había sido descubierta en el 3er piso del edificio. Todos los cuerpos encontrados estaban cubiertos de terribles marcas similares a quemaduras. Uno de los investigadores que examinó los cadáveres se quejó de que había demasiadas víctimas. Todo el mundo esperaba ansiosamente la llegada del investigador jefe, Sajai Ha, y apareció de forma completamente inesperada, confundiendo enormemente a sus subordinados. Se quedaron preguntándose si su jefe había escuchado sus arrebatos. Sin embargo, el propio Sajai Ha estaba algo avergonzado por su tardanza. Este fue el mismo hombre impulsivo que accidentalmente empujó al joven. Debido a la gran multitud, tuvo que aparcar demasiado lejos y caminar. Y ahora le interesaba saber si se habían tomado medidas para eliminar la aglomeración. Ante esto, los detectives explicaron enojados que la gente no se dio cuenta del peligro, por lo que la multitud siguió creciendo. Los habitantes del pueblo ignoraron completamente las alertas del sistema de seguridad. Ante el creciente número de víctimas del monstruo,
El investigador se queja de que la gente no está suficientemente informada. De hecho, casi nadie era inmune a la infección. El hombre pensó, de pie junto a uno de los cuerpos de las víctimas del monstruo. De repente sus ojos se abrieron con horror. Vio que la mano del herido sobresalía de debajo del manto que cubría el cuerpo. Su piel brillaba con una luz verdosa y estaba ligeramente ahumada. Esto significaba que había pasado muy poco tiempo desde el ataque. Y el monstruo definitivamente todavía estaba en algún lugar cercano. Por lo tanto, fue necesario sacar inmediatamente a las otras personas. Cualquiera que se infecte con el virus Kigi podría convertirse en un monstruo. La infección se propagó muy rápidamente, por lo que estar cerca del edificio era muy peligroso. El virus mortal ha mantenido a la gente atemorizada durante más de una década, pero muchos no se dieron cuenta de la amenaza. Y ahora el grupo de jóvenes se reía alegremente y se preparaba para empezar a filmar. Sin embargo, el investigador no podía permitirlo. Explicó a los jóvenes que casi ninguno de los residentes tenía inmunidad. Solo los trabajadores del cuartel general especial pudieron resistir al virus. Por ello, el hombre exigió rotundamente que se detuviera la filmación y que él se marchara. Todo entretenimiento tuvo que posponerse hasta que el monstruo fuera capturado. Lo peor era que el criminal podía estar entre una multitud de personas, y nadie podía saber quién era ni qué aspecto tenía. Las personas podrían empezar a sospechar unas de otras y verse como enemigos. Esto podría provocar un aumento de la agresividad y el malestar. Finalmente, algunos habitantes del pueblo comenzaron a dispersarse. Alguien estaba claramente asustado, pero también hubo quienes pensaron que el pánico innecesario era completamente innecesario, ya que incluso la policía estaba inactiva. El investigador escuchó como uno de los chicos incluso empezó a preguntarle a su novia si era humana, y ella se sintió seriamente ofendida por el joven sin tacto. La pareja empezó a pelearse. El investigador observó todo esto desde la barrera y pensó con amargura que eso no era en absoluto lo que debía hacer. Estaban perdiendo un tiempo precioso. El hombre miró a su alrededor y notó una ambulancia cerca. Simplemente estaban cargando una camilla con una de las víctimas del monstruo en ella. Los médicos exigieron que llamaran al hospital para que pudieran preparar cuidados intensivos. Pero el investigador vio que las piernas de la víctima también estaban cubiertas de terribles manchas. Había visto lo mismo en otras víctimas antes. Nadie sabía el dolor que padecieron estas personas. Al fin y al cabo, hasta ahora no ha habido supervivientes del ataque. El hombre pensó de repente que incluso en condiciones tan terribles, la vida gana. Y la gente se esfuerza por encontrar una pareja y construir una relación. Él mismo no estaba del todo seguro de querer tanta cercanía con alguien. Ante una terrible amenaza, el hombre solo pensó en cómo salvar a los demás. De repente su atención fue captada por un extraño destello de llama verde. Pareció salir del edificio y precipitarse hacia el centro de la ciudad. El investigador llamó a uno de los detectives, Don Chic, y señaló en la dirección. Era necesario comprender hacia dónde se movía el extraño coágulo de energía. Don Chic respondió que la empresa de transmisión HBS estaba ubicada allí. Fue la encargada de retransmitir la ceremonia de premiación a la mejor actriz del año. De repente fueron interrumpidos por una llamada telefónica. El investigador Sa Jae-ha cogió el teléfono con impaciencia. La persona al otro lado de la línea dijo que el monstruo acababa de atacar nuevamente durante una transmisión en vivo de la ceremonia de entrega de premios de HBS. El investigador debería darse prisa. En ese momento, en el edificio de la emisora HBS, todos los presentes se quedaron paralizados de horror. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. El cuerpo de una mujer joven yacía tendido en el suelo frente a la multitud silenciosa. Su piel estaba cubierta de las ahora familiares y terribles manchas, y de repente la multitud empezó a zumbar como una colmena alborotada. Solo un nombre salió de los labios de cada uno de los presentes. El caso es que la estrella principal de la velada, Chung Mo-ran, estaba de pie junto al cuerpo sin vida, y parece que el crimen fue obra suya. Ahora numerosos admiradores recientes miraban a la hermosa muchacha con horror e indignación. Y ella estaba sorprendentemente tranquila e incluso serena. Poco después se pudo observar una verdadera aglomeración cerca de la comisaría central. Aquí es donde fue llevado el principal sospechoso. Las fuerzas de seguridad apenas podían hacer frente a la enloquecida multitud de periodistas. Las preguntas llegaron desde todos lados. Todos querían saber cuándo terminaría el interrogatorio y exigieron comentarios. Y el investigador jefe Sa Jae-ha
Corrió hacia el edificio tan rápido como pudo. Mientras corría, logró escuchar a 2 detectives discutiendo sobre la estrella detenida. Al ver a sus superiores, se pusieron firmes y saludaron. Pero a sus espaldas seguían hablando de la belleza irreal de la actriz y del sueño de un autógrafo. Tras despedir a sus subordinados, el hombre entró corriendo al edificio. Corrió a toda velocidad por el pasillo hasta que vio el cartel encima de la sala de interrogatorios. Sajjai Ha abrió la puerta de golpe y literalmente irrumpió dentro. Tratando de calmar su respiración, miró alrededor de la habitación. Al ver una figura femenina en el interior, el investigador entró. Abrió la boca para decir algo, pero luego se quedó congelado en el lugar. Al mismo tiempo, 2 detectives llegaron corriendo a la comisaría. Ambos respiraban con dificultad, por lo que sus compañeros se dieron cuenta de que habían estado huyendo del propio edificio Bean. Uno de ellos se volvió hacia sus colegas. Afirmó que Moran era incapaz de matar a nadie. Le dijeron que la actriz aún no había dicho ninguna palabra, por lo que nadie sabía nada. Sin embargo, todos vieron que el investigador jefe Sajjai Ha ya había llegado y esperaban que la situación se aclarara un poco. Y al mismo tiempo miró al sospechoso con desconcierto. El hombre no podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos. Después de todo, conocía demasiado bien a la bella Moran. Ahora llevaba un vestido escarlata y joyas caras. Su cabello suelto caía sobre sus hombros y sus ojos parecían severos y tristes. Pero él la recordaba de una manera completamente diferente. En esa época ella vestía un kimono tradicional, y su cabeza estaba adornada con un intrincado peinado. Pero aún así era ella, el hada del estanque. Y no mucho antes de esto, el detective Don Shik estaba muy indignado. Casi gritando le demostró a Sajjai Ha que Moran no podía ser el asesino. El investigador jefe, sentado al volante, lo escuchaba con calma e imperturbablemente. Y Don Shik a su lado nunca dejó de indignarse y de intentar demostrar que tenía razón. No podía soportar oír a su viejo amigo acusado de un crimen terrible. Después de todo, todos sabían que los infectados no podían controlar su deseo de matar. Entonces Sajjai Ha dijo pensativamente que él tampoco consideraba a la bella una asesina. No había forma de que ella pudiera ser un monstruo capaz de crímenes tan terribles. Esta declaración de repente interesó a Don Shik. Preguntó si el jefe había conocido a la estrella en la vida real. Él no lo negó y solo explicó con moderación que efectivamente había conocido a Moran una vez. Pero eso fue hace demasiado tiempo. Mucho ha cambiado desde entonces. A los 18 años, la muchacha pasó uno de los castings, y durante los siguientes 10 años pudo construir una carrera vertiginosa. Ahora todos los habitantes de Corea del Sur conocen esta increíble belleza. Sin duda fue la actriz más brillante y talentosa de nuestro tiempo. Antes del terrible incidente, muchos la consideraban un ángel descendido del cielo. Y Sajjai Ha estuvo completamente de acuerdo con ellos. Y Dong Shik continuó balbuceando, citando argumentos a favor de la inocencia de la niña. El jefe incluso tuvo que interrumpirlo, recordándole que ya habían llegado. Y ahora, de pie en el umbral de la sala de interrogatorio, el siempre imperturbable Sajjai Ha estaba listo para perder la compostura. Vio de nuevo a su hada frente a él. El hombre miró a la bella muchacha con el traje nacional y pensó que su hada realmente parecía haber descendido directamente del cielo. No podía pensar en ninguna otra explicación para su apariencia, y de repente la visión desapareció. El investigador incluso meneó la cabeza, intentando recobrar el sentido. Acababa de ver una hada encantadora con traje festivo. Y ahora Moran estaba frente a él nuevamente, vistiendo un vestido de noche escarlata. Tartamudeó mientras intentaba preguntarle a la niña qué acababa de pasar. Pero ella simplemente lo miró desconcertada. Ella me saludó y me dijo que tenía algo que decirme. No afectaría necesariamente la investigación, pero la niña aún así pidió ser escuchada. Sajjai Ha quedó tan sorprendido por lo que vio o quería ver, que solo pudo asentir con la cabeza en respuesta. Las palabras parecieron quedarse atrapadas en su garganta. Moran comenzó a explicar que hace media hora, durante la ceremonia de premiación, se anunció un breve descanso. El presentador pidió a todos que se reunieran nuevamente en 10 minutos. El asiento de Moran estaba al lado de la silla de Ma Hee-young, una actriz joven e inexperta. Ella era una buena chica, por lo que Moran intentó apoyar a su joven colega. La estrella era un poco mayor y tenía más experiencia. Este año protagonizaron el mismo drama con Ma Hee-young, interpretando a hermanas. Las chicas no eran amigas, sino que simplemente se saludaban,
Sin embargo, durante la ceremonia, Moran notó que su joven colega estaba inquieto. Durante el descanso, la estrella decidió averiguar el motivo de su preocupación. Cuando Moran le hizo una pregunta a la niña, ella incluso se estremeció de sorpresa. Pero ella rápidamente respondió que solo estaba un poco nerviosa y que todo estaba bien. La estrella no se sorprendió con esta respuesta. Ella decidió que la emoción se debía al hecho de que esta era la primera ceremonia de Ma Hee-young. Moran recordó bien su primera ceremonia de premiación y comprendió bien los sentimientos de la joven actriz. Entonces, como forma de apoyo, le sugirió salir a tomar aire fresco por un rato. Las chicas subieron a la terraza. Moran se detuvo, hipnotizado por la hermosa vista de la ciudad por la noche. Lo único que lo estropeó fue un poco de humo, como si un edificio se estuviera quemando en algún lugar. La estrella se dio cuenta de que afuera hacía bastante frío, y que pronto haría aún más frío. Las actrices no podían permitirse el lujo de enfermarse, por lo que sugirió regresar temprano al pabellón. De repente, escuchó a Ma Hee-yeon agradeciéndole desde detrás de ella. La voz de la joven actriz estaba extrañamente apagada. Moran se giró para mirarla, y la niña dijo que la estrella puso mucho esfuerzo para llegar a la cima. Ma Hee-young también estaba agradecida de haberla ayudado a alcanzar la maestría. La bella notó que la niña tenía dificultad para hablar, pero lo atribuyó a la excitación. Por eso, ella respondió que la joven actriz tuvo que esforzarse mucho para entrar en este mundo. Moran creía sinceramente que Ma Hee-young era una estrella nata. Es más, su talento prometía ser aún más sorprendente con el tiempo, pero mientras la actriz colmaba de elogios a la niña, ella permaneció en silencio, y ella siguió bajando la cabeza. Finalmente, apretando fuertemente sus manos con emoción, habló. La niña admitió que quería contar algo. Moran arqueó las cejas interrogativamente, esperando que continuara. Y Ma Hee-yeon dijo en voz baja que recientemente había visto algo muy extraño. Y ese algo estaba al lado de Moran. Al oír esto, la actriz se estremeció violentamente, y entonces, ante sus ojos, algo comenzó a sucederle a Ma Hee-yeon. Se escuchó un crujido siniestro y sus manos apretadas parecían estar cubiertas de humo. Un momento después, toda la niña quedó envuelta en una espesa niebla negra. Él giró a su alrededor y ella solo levantó las manos con miedo. Moran gritó, y la joven actriz empezó a toser terriblemente, ahogándose. Incapaz de mantenerse en pie, la niña cayó con un fuerte estruendo. Al escuchar el alboroto y los gritos de la joven actriz, la gente comenzó a correr hacia la terraza. Un minuto después, ya había toda una multitud en la puerta. Resultó que todo lo que vieron fue a Ma Hee-yeon cayendo muerta con un sonido terrible. Y Moran se paró sobre su cuerpo inmóvil. Todo sucedió demasiado rápido. Y ahora Hee-yeon estaba muerta. Y todos los presentes en la ceremonia creían que Moran era su asesino. Sentada frente al investigador, la estrella dijo que ella misma había visto recientemente historias en las noticias. Escuchó con horror historias sobre los terribles monstruos infectados. Todas las fuentes afirmaron que los infectados eran extremadamente peligrosos y era necesario eliminarlos. Y ahora la gente consideraba a Moran como uno de ellos. Según las reglas, el monstruo tenía que ser destruido en el lugar. Sin embargo, en algunos casos, cuando surgieron dudas, el sospechoso fue detenido. Y ahora el investigador Sajae Ha pensó que sería muy difícil contener a una actriz famosa observando todas las reglas para manejar un monstruo. Después de todo, miles de personas la admiraban. De repente el hombre notó cómo los ojos de la bella se llenaron de lágrimas. Se quedó paralizado por la sorpresa, sin saber cómo reaccionar ante esto. El detective, congelado, miró a la chica de enfrente y en silencio pidió una servilleta para secarse las lágrimas, disculpándose por su debilidad. La niña incluso tuvo que repetir su petición 2 veces. Finalmente, Jae-ha recobró el sentido y le pidió que esperara un minuto. Abrió la puerta del pasillo, desde donde los subordinados corrieron hacia él desde todos los lados. Don-shik le tendió una caja de pañuelos y otro detective quiso decir algo en privado. No fue del todo oportuno, pero el tipo fue persistente. Luego Jae-ha le pidió a Dong-shik que le llevara las servilletas a la actriz. Él mismo iba a escuchar al molesto subordinado. Pero Dong-shik no se movió. El investigador incluso tuvo que repetir la petición más fuerte. Entonces Dong-shik, sonrojado por la vergüenza, se dirigió hacia la puerta de la oficina. Cuando Jae-ha finalmente se volvió hacia el detective, le dijo en voz baja que la actriz debía ser asesinada rápidamente.
A esa hora ya se había reunido en la calle una enorme multitud de gente. Allí se encontraban residentes de las casas vecinas, periodistas y blogueros famosos. Como la policía aún no había hecho ningún comentario, la gente creyó que la niña había sido detenida sin motivo. Mucha gente se indignó ante esto, lo que agravó enormemente la situación. Entonces el detective preguntó si el investigador tenía alguna sospecha real sobre ella. Jae-ha respondió bruscamente que dejaría que la niña se fuera a casa inmediatamente. En su opinión, no despertó ninguna sospecha. Mientras tanto, Dong-sik entró a la oficina y le entregó a Mo-ran una caja de pañuelos. Ella solo levantó los ojos hacia él, pero el joven ya temblaba de emoción. La muchacha le agradeció en voz baja, y Dong-sik miró su rostro cansado pero hermoso, y vi lágrimas en las pestañas largas. La estrella inalcanzable parecía muy infeliz en ese momento. Al parecer, ese día todos a su alrededor quedaron encantados con su belleza. Así que todos querían creer en su inocencia, sin querer ver nada más. Y por supuesto, el investigador Jae-ha no podía saber que unos minutos antes se había recibido una llamada muy importante en el teléfono de su subordinado. Incluso tuvo que salir a las escaleras para hablar. El detective intentó calmar a su interlocutor. Prometió sacar a la bella actriz inmediatamente después de terminar el interrogatorio. Sin embargo, su interlocutor ya gritaba exigiendo que esto se hiciera de inmediato. Según él, el propio presidente del grupo HB pidió la liberación de la niña. Por lo tanto, la persona que llamó exigió que el detective tratara inmediatamente con el investigador y sacara a Chung Mo-ran. De lo contrario, le prometió al detective grandes problemas. Entonces ahora, después de escuchar de Jae-ha que la niña pronto sería libre, el detective finalmente se calmó. Hasta ahora todo iba bien. Sin embargo, involuntariamente comenzó a pensar en dónde la actriz consiguió patrocinadores tan importantes. Y el detective tenía un deseo insoportable de descubrir quién era realmente Jung Mo-ran. Y la propia belleza, que había causado tanta controversia y discusión, estaba mirando sus manos en ese momento. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas de sangre en sus palmas. La muchacha se estremeció y comenzó a frotar su mano contra su vestido. La sangre no era visible en absoluto en la tela de color rojo brillante. Ella hizo lo mejor que pudo para contenerse. Y solo mentalmente me convencí de que aún no había llegado el momento. Se necesitó un poco de paciencia. La niña frunció el ceño y miró su reloj. Sus ojos ardían con un fuego cruel, y su vestido proyectaba reflejos rojos sobre su rostro. Mo-ran mantuvo sus ojos en el reloj de la pared. Quedaba muy poco tiempo. Faltaban solo 29 minutos para el año nuevo, y los días se estaban desvaneciendo inexorablemente. La ciudad se llenó de luces y se preparaba para celebrar el año nuevo. En cada apartamento, en cada oficina y en cada habitación de hotel, la gente miraba los relojes que contaban los últimos minutos del año viejo. Al mismo tiempo, en las oficinas de la empresa HB Electronics, se seguía trabajando a pleno rendimiento. Aunque la mayoría del personal ya se había ido a casa, el presidente Shin Hyo-ryung todavía estaba allí. La secretaria abrió silenciosamente la puerta, que apenas crujió, y trajo una bandeja con una taza de café recién hecho. La presidenta estaba manteniendo una importante conversación telefónica. Ella acaba de contarle a su interlocutor sobre una reunión VIP, en la que los invitados saludarán el primer amanecer del nuevo año. Para este propósito se planeó un viaje a las montañas. El secretario colocó la taza sobre la mesa, que tintineaba silenciosamente, para no molestar a su jefe. Pero ella seguía hablando con entusiasmo sobre la organización de las vacaciones. De repente la mujer se echó a reír. Le hizo gracia que su interlocutor no consiguiera encontrar billetes de avión, ya que hacía 2 meses que se habían agotado. Con visible placer, la presidenta Shin Hyo-ryung le aseguró a su oponente que esto no era un problema en absoluto para ella. A la mujer claramente le gustaba sentirse omnipotente. Ella le aseguró al hombre que estaría encantada de resolver el problema y que le proporcionaría la mejor habitación del hotel. Al ver la mirada interrogativa de la secretaria, la presidenta asintió brevemente. Al tomar la copa, dijo con firmeza que esta era una gran oportunidad para que la empresa se diferenciara. Después de todo, la alta dirección rara vez asistía a tales eventos. Al notar que ya era bastante tarde, comenzó a prepararse, y le dio instrucciones a la secretaria para que preparara una sala en el hospital corporativo.
Alguien muy importante podría necesitar hospitalización. La mujer terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. De repente, recordando, le preguntó a la secretaria cómo iba la selección del personal de seguridad. Inmediatamente respondió que ya habían sido seleccionadas 6 personas de la unidad de fuerzas especiales. Cada uno de ellos ya tenía inmunidad al virus. La secretaria sugirió que el presidente estaría custodiado por 4 personas, y 2 más custodiarían a la actriz John. Sin embargo, la mujer dijo que cada uno de ellos necesitaría 3 guardias. Ella volvió a revisar los archivos de los candidatos de seguridad y puso la carpeta sobre la mesa. Una mirada de preocupación era visible en el rostro de Shin Hyo-ryung. Ella entendió que nadie podía saber lo que pasaría por la mañana. El primer amanecer del nuevo año podría traer eventos completamente inesperados a Chung Mo-ran. Al mismo tiempo, una multitud enfurecida hacía ruido cerca de la estación central de policía de la ciudad. Todos querían saber por qué el favorito de todos estaba detenido. Mucha gente no podía dejar de usar el teléfono móvil. El joven intentó rastrear cada mención de Mo-ran en Internet. Aquí y allá se pueden encontrar cautelosas referencias a una ceremonia de entrega de premios. 2 jóvenes, el manager Choi Mi-hyuk y el estilista Yu Jin, estaban esperando en la entrada trasera. Ambos estallaron en lágrimas y se lamentaron lastimeramente, repitiendo el nombre de la estrella. Y justo en ese momento apareció ella desde una puerta discreta y miró con asombro a los jóvenes que lloraban. Jung Mo-ran usó deliberadamente la puerta trasera para desaparecer sin ser notado. Pero el niño y la niña corrieron inmediatamente hacia ella con gritos alarmados. Quisieron saber inmediatamente qué había pasado y también ofrecieron su ayuda. La actriz aceptó agradecida la capa que le ofreció el joven y le agradeció tímidamente. Y el investigador que salió después le recordó tímidamente que todavía podría ser necesaria como testigo. Después de algunas dudas, le entregó su teléfono a la estrella y le pidió su número. Era bastante natural mantenerse al día con la investigación, pero parecía un poco extraño. Mo-ran aparentemente pensó lo mismo y se dio la vuelta sorprendido. Luego el investigador le pidió que le diera el número de teléfono de su gerente o de su oficina. Sin embargo, la muchacha, después de pensarlo, respondió que el asunto concierne directamente a su colega y a ella misma. Por eso decidí dar mi número personal. Ella se movió hacia Jae-ha, pero de repente se tambaleó un poco. Uno de los lujosos zapatos brillantes quedó atrapado en el dobladillo de un vestido de noche escarlata. Para no caerse, la niña agarró la mano del investigador y literalmente se desplomó en sus brazos. Se quedó helado por la sorpresa. El hombre estaba dispuesto a respirar aliviado porque había logrado atrapar un ave tan importante. Pero de repente sus ojos se abrieron con asombro. El problema es que de repente su nariz percibió un olor apenas perceptible de sangre fresca. Jae-ha bajó la cabeza y vio que la chica todavía sostenía su mano. Un momento después ella ya estaba de pie y alejándose de él. El hombre le preguntó preocupado si todo estaba bien, y seguía preguntándose si estaba imaginando cosas, y entonces casi no podía creer lo que oía. La inalcanzable y bella estrella le preguntó si se habían conocido antes. El investigador Jae-ha estaba demasiado confundido para notar que la frase sonaba un poco forzada. Esta pregunta se la han hecho repetidamente los héroes de muchas películas. El hombre pensó en lo que Mo-ran había visto antes. Es cierto que ha pasado tanto tiempo que ya parecía un sueño. En ese momento, la famosa actriz todavía era solo una hermosa niña rodeada de admiradores. Ella no podía recordar en absoluto a aquel joven sencillo, por lo que no se podía llamar reunión. Así que el investigador respondió rápidamente que no había ningún lugar donde un detective común pudiera conocer a una superestrella. Al fin y al cabo, ella siempre y en todas partes estaba rodeada de auténticas multitudes de fans. La niña suspiró decepcionada. Sin embargo, inmediatamente miró sus palmas. De manera bastante inesperada, experimentó una sensación familiar. Unos minutos más tarde, tras despedir a la actriz, el investigador también regresó a su casa. Se despidió de sus subordinados y deseó un exitoso turno a quienes permanecieron en servicio. Mientras caminaba por las calles por la noche, Jae-ha se preguntó si debería mudarse a un nuevo lugar. La nueva vivienda no era tan cómoda, pero estaba más cerca del trabajo. El viaje ahora tomaba solo 15 minutos a pie. Entonces, dado el tráfico en las carreteras, el coche quedaba cada vez más aparcado cerca de la casa. Ahora el hombre se consolaba pensando que caminar era bueno para la salud.
y el aire fresco de la noche ayudó a refrescar mi cabeza caliente. Recordó cómo la estrella hasta entonces inalcanzable se encontró casi en sus brazos. Ahora todo lo que ocurrió parecía irreal. Jeha pensó en las lágrimas inesperadas de la niña y en cómo de repente la vio con el traje nacional. De repente se dio cuenta de que su imaginación simplemente no podía soportar su belleza sobrenatural. Y ahora el hombre se arrepintió de no haberle dicho a la actriz cuánto le gustó su última película. Aunque después de pensarlo decidí que era mejor permanecer en silencio, para no decir demasiado. Después de todo, su belleza tenía un efecto completamente embriagador en él. La niña parecía una flor exquisita, seductora con su aroma. A medida que se acercaba cada vez más a su casa, el investigador ya soñaba con irse a dormir de inmediato. Este día estaba tan lleno de cosas que hacer que se sintió bastante cansado. Solo había que recordar el humo verde y ondulante que recorría la ciudad. Esto por sí solo no puede considerarse un acontecimiento ordinario. Jae-ha pensó que todo esto debía tener algo que ver con la ceremonia de premiación, pero por ahora no estaba del todo claro cómo encontrar al verdadero asesino de la joven actriz, y de repente se dio cuenta de que un humo verde similar estaba girando nuevamente cerca. Al fin y al cabo, hacía poco tiempo que el hombre había visto algo parecido. Al principio el humo estaba muy cerca. Sin embargo, al inspeccionarlo más de cerca, Jae-ha notó que su fuente estaba en un callejón cercano. Casi inmediatamente se escuchó desde allí un grito desesperado de ayuda. El hombre saltó. Simplemente tenía que comprobarlo. Corriendo alrededor de la esquina de la casa, Jae-ha metió su mano debajo de su chaqueta, buscando su arma. Pero recordó que antes de interrogar a la actriz, se había quitado la pistolera. Entonces decidió al menos intentar usar una pistola eléctrica para detener al criminal. Sin embargo, el investigador ni siquiera podía imaginar lo que le esperaba a la vuelta de la esquina de la casa. La imagen que se abrió le dejó paralizado de asombro. Justo ante sus ojos, Mo-ran, todavía vestida con un vestido de noche, estaba golpeando al hombre tendido frente a ella con todas sus fuerzas. La cara del hombre ya estaba cubierta de sangre. Tartamudeó mientras le pedía a la muchacha que se detuviera, que lo perdonara, y dijo que había cometido un error. Sin embargo, era como si la bella Mo-ran hubiera sido poseída por el diablo. Ella continuó asestando golpe tras golpe, hasta que los nudillos de sus puños ya estaban manchados con la sangre de su víctima. De repente la muchacha levantó la cabeza y se dio cuenta del detective. Notó con sorpresa que había un cigarrillo encendido humeando entre sus labios. El investigador Jae-ha se quedó sin palabras. Quedó tan sorprendido por lo que vio que se quedó paralizado. Mo-ran lo miró fijamente, y el hombre parecía incluso haber dejado de respirar. De repente la niña soltó el cabello de la víctima. El hombre lisiado cayó inconsciente al suelo a sus pies. Al mirarlo, la muchacha sonrió levemente y suspiró con satisfacción. Parecía que esta batalla le dio aún más fuerza. Mo-ran sacó el cigarrillo de su boca y exhaló el humo con alivio. La niña notó con pesar que la sangre de la víctima había manchado su rostro. Dando una última calada a su cigarrillo, arrojó la colilla al suelo y la aplastó con la punta de su zapato. El detective permaneció en silencio, incapaz de recobrar el sentido, y la actriz dijo con pesar que su actual apariencia es demasiado hermosa como para ser estropeada. En ese momento, Jae-ha de repente notó que sus zapatos comenzaron a cambiar ante sus ojos. Al oír el pitido del reloj, el hombre automáticamente miró la esfera. Eran exactamente las 12 de la noche del 1 de enero. El año nuevo ha llegado. De repente escuchó a la niña decir que todo seguía igual que antes. Al mirar hacia arriba, Jae-ha volvió a quedarse atónito. Ante él se encontraba nuevamente un hada con un lujoso traje tradicional. Sus ojos despedían relámpagos. La niña dijo enojada que el hada había estado prisionera en el mundo humano durante 1000 años. Y todavía la persiguen. Y entonces el investigador Jae-ha pareció transportarse en el tiempo, 10 años atrás. Era nuevamente estudiante en la escuela secundaria Maiwon. Un hombre adulto miró de reojo a un tipo alto que vestía un chándal azul. Estaba muy deprimido. Se sentó en los escalones del edificio académico junto a su amigo. El joven dijo que había estado viendo muchas cosas extrañas últimamente. Al principio mi amigo no prestó atención. Trató de reírse y dijo que era simplemente la emoción de comenzar la escuela secundaria. Sin embargo, el joven Jae-ha insistió. Últimamente, cada vez con mayor frecuencia, cuando estaba entre una multitud, observaba signos de posesión en algunas personas. Sin embargo, esta no era la primera vez que ocurría algo así.
El joven recordó que ya había vivido algo parecido en su infancia. Desde niño le encantaba ir al bosque, que estaba situado justo detrás de la casa. Allí el niño vio lo que pensó que era un ciervo o un alce. Pero después me di cuenta de que no eran animales en absoluto. Ahora en la escuela secundaria, todo sucedió de nuevo. El joven comenzó a ver algo similar incluso en su propia casa. Incluso cuando regresó a casa antes de lo habitual, pudo ver un extraño humo verde. Parecía imposible esconderse de él. La última vez que el joven Jae-ha lo vio fue hace apenas unos días. A veces incluso le parecía que los reflejos verdes se habían instalado en sus ojos para siempre. Sin embargo, el joven no tenía con quién hablar sobre esto, y solo ahora se atrevió a compartirlo con su amigo. Pero incluso aquí le esperaba una reacción extraña. Kong Min sugirió que Jae-ha simplemente estaba demasiado cansado mientras se preparaba para el partido de clasificación. Por lo tanto, experimenta alucinaciones ordinarias. No escuchó las objeciones del joven. En cambio, agregó que cerca de la escuela fue encontrado un cuerpo con marcas extrañas. Se rumorea que fueron abandonados por víctimas de ataques infectados. Kong Min señaló que tales noticias podrían provocar un aumento de las alucinaciones y sugirió que su amigo mantuviera un perfil bajo por ahora. Pero Jae-ha se sintió ofendido por las sospechas de locura. Al mismo tiempo, el joven intentó aprender más sobre la extraña infección, considerando la situación como muy grave. Pero mi amigo siguió bromeando sobre ello. Incluso prometió que se convertiría en médico y curaría el trastorno mental de su amigo. Kong Min estaba absolutamente seguro de que tenía un problema en la cabeza. Curiosamente, mi amigo cumplió su promesa, y un año después ingresó al departamento preparatorio de la Universidad de Medicina. Sin embargo, debido a su estilo de vida disoluto, pronto fue expulsado. El propio Jae-ha pasó la ronda de selección para el equipo nacional. Una de las pruebas reveló que era inmune al virus. Gracias a esto, el joven recibió una oferta para ingresar a la academia de policía. Estudiar no era nada fácil. Muchas veces tenía que quedarme despierto toda la noche sin dormir. Y naturalmente las alucinaciones no desaparecieron. Por el contrario, Jae-ha comenzó a ver el siniestro humo verde con mucha más frecuencia. Era como si este presagio de horror lo estuviera persiguiendo. Con el tiempo se hizo cada vez más difícil de soportar. Parecía que la capacidad de anticipar los crímenes de humo verde se había vuelto mucho más aguda, pero ahora las cosas han ido demasiado lejos. La muchacha con el traje nacional que apareció en lugar de Mo-ran era un hada. Nunca antes había ocurrido algo parecido. Atónito, Jae-ha susurró apenas en voz alta que vio un hada. Su cuerpo temblaba violentamente y su rostro estaba cubierto de sudor frío. Desde fuera podría parecer que no ocurre nada extraño. Sucedió que en un callejón oscuro un joven y una hermosa muchacha con un vestido escarlata estaban parados uno frente al otro. Desde algún lugar lejano llegaba el ruido de una metrópoli que no dormía ni siquiera de noche. Sin embargo, la niña todavía escuchaba las palabras habladas. Sus ojos se abrieron. Era una visión hermosa pero al mismo tiempo terrible. Una muchacha de asombrosa belleza, cuyo rostro y manos estaban manchados con la sangre de la víctima. Ella se movió lentamente hacia el detective. En el silencio solo se oía el ligero ruido de los tacones. Mientras se acercaba, Mo-ran le preguntó al hombre qué acababa de decir. Y Jae-ha no podía moverse del lugar ante la verdad inesperadamente revelada. Era absolutamente imposible creer que el terrible monstruo resultó ser la actriz Mo-ran. Con un esfuerzo increíble, el hombre logró recomponerse. Al fin y al cabo, no importaba en absoluto quién estuviera frente a él. Una belleza, una actriz o una chica sencilla. Parecía que ella no era humana en absoluto. Y al ver un terrible monstruo frente a él, el investigador Jae-ha se vio obligado a destruirlo. El hombre sacó una pistola eléctrica de su bolsillo y apretó el botón. Se escuchó un fuerte crujido de descarga. Sin embargo, de repente una fuerza desconocida pareció arrebatarle la pistola eléctrica de la mano. Voló muy lejos hacia un lado. Al caer en un charco, el aparato emitió un último y débil crujido y quedó en silencio sin poder hacer nada. Parecía que ya no servía para nada. Jae-ha miró hacia arriba y vio a Mo-ran acercándose, con el rostro distorsionado por la ira. Ella le exigió que repitiera sus palabras. La muchacha le preguntó enojada cómo pudo encontrarla. Y Jae-ha finalmente pudo preguntarle qué acababa de hacer. Ante esto, la actriz comentó con desdén que había intentado desviar las sospechas de sí misma. Pero los perros de la policía se esforzaban mucho por encontrar al asesino. Al oír esto,
Jae-ha hizo una mueca de disgusto. No podía perdonarse el haber dejado de lado sus sospechas sobre la belleza, encantado por su encanto y carisma. Y luego Mo-ran dijo que tendría que esperar un poco. Ante esto, la niña volvió a apretar los puños y se dirigió hacia la víctima inconsciente. Pero de repente se giró y miró al hombre otra vez. Ella sonrió con aire de suficiencia y añadió que él sería el siguiente. Y entonces algo le pasó al detective. De repente recordó que era un excelente atleta, e incluso llegó a formar parte del equipo nacional. Su formación también fue muy útil durante mis estudios como detective. La excelente condición física de Jae-ha le dio una ventaja adicional. Entonces de repente saltó hacia Mo-ran y le aplicó un estrangulamiento. El detective apretó más fuerte a la niña y trató de no pensar en las consecuencias. Lo primero que tenía que hacer era detener a un peligroso criminal. Al mismo tiempo, a Jae-ha le pareció volver a ver el cuerpo sin vida de Ma Hee-young, una joven actriz cuya carrera se truncó desde el principio. Tuvo que detener al monstruo para evitar más víctimas. Mientras sostenía a Mo-ran, el detective miró al hombre inconsciente para ver si estaba vivo, y de repente se dio cuenta de que había un humo verde familiar girando a su alrededor. Impresionado por este descubrimiento, Jae-ha observó cómo el vórtice verde se hacía más fuerte. Ahora ya no había ninguna duda de que su origen era precisamente el hombre que yacía inmóvil. De hecho, el detective recordó que no había visto quién producía el resplandor verde cuando corrió hacia el callejón. Y en ese momento, una energía mortal emanaba de la víctima prevista. Pero luego quedó completamente confuso quién era Mo-ran. Todo apuntaba a que ella era la indicada, pero ella hizo lo contrario. Se enfrentó al monstruo. En ese momento, se escuchó un crujido y la niña se escapó de los brazos de Jae-ha. Intentó agarrarla de nuevo, pero sus manos solo sentían aire. La muchacha era inusualmente ágil y hábil. Y la actriz liberada sonrió satisfecha y dijo que recordaba algo. Ella supuestamente dijo esto hace 10 años. Tomando la mano del detective, citó la frase sobre que él fue la primera persona en cortarle el oxígeno. A Jae-ha le sonó extrañamente familiar. Él retiró la mano, lo que sorprendió mucho a la niña. La bella notó con sorpresa que nadie había logrado derrotarla antes, y luego continuó diciendo que también podría mostrarle algo interesante. Su tono envió escalofríos de miedo por la columna vertebral de Jae-ha. Se dio cuenta de que la bella había decidido finalmente acabar con el hombre mentiroso. Y yo no quería mirarlo en absoluto. Y de repente una luz brillante brilló. Al taparlo con la mano, el detective pudo ver que solo era una linterna muy brillante. Y uno de los agentes de patrullaje lo sostiene en su mano. Junto con su pareja, simplemente entraron al callejón. La luminaria reconoció inmediatamente al investigador principal Jae-ha y lo saludó. Informó que la patrulla escuchó ruidos sospechosos provenientes del callejón y decidió investigar. El policía preguntó qué estaba haciendo Jae-ha allí solo. El detective miró a su alrededor confundido y notó que Mo-ran había desaparecido extrañamente. Solo un poco más lejos, un hombre yacía inmóvil en el suelo. El detective repitió una vez más en su memoria los acontecimientos de la última media hora. Vio claramente a Mo-ran golpeando a su víctima. Pero ahora ella ya no estaba aquí. Jae-ha recordó claramente haber retirado su mano. Incluso en la chaqueta había una marca de las uñas de la niña. Así que todo lo que ocurrió no pudo haber sido una simple alucinación. Recordó una y otra vez sus ojos ardiendo de rabia y sus terribles golpes. Mientras tanto, los patrulleros lo llamaban en vano, pues estaba perdido en sus pensamientos. Finalmente el investigador los miró. Y entonces hizo una mueca de disgusto al ver la misma expresión en los rostros de ambos patrulleros. Parecía que no creían en absoluto que había una tercera persona en ese callejón. Así que no tenía sentido intentar contarles sobre la increíble desaparición de la actriz. Frustrado, Jae-ha golpeó su puño contra la pared de la casa con todas sus fuerzas. Le resultó difícil controlarse, dadas las circunstancias recientes, y lo que más irritaba al hombre era la incertidumbre. Todavía no podía entender quién era Jong Mo-ran, y su reciente y misteriosa desaparición solo ha hecho las cosas más confusas. Aquello en quien no podía dejar de pensar estaba muy cerca en ese momento. Tan pronto como saliste del callejón, podías ver un discreto edificio gris, uno entre muchos. Solo un pequeño detalle lo distinguía de los demás. Era una mancha escarlata brillante que, al observarla más de cerca, resultó ser una tela ondeando al viento. Sí, era ella. La hermosa Jong Mo-ran, todavía vestida con un vestido de noche escarlata,
Estaba sentada en el parapeto bajo que rodeaba el techo del edificio. La tela ligera ondeaba con el viento y el cabello negro estaba esparcido sobre sus hombros. Con una sonrisa misteriosa, la belleza repitió en voz baja el nombre del detective, como si lo estuviera saboreando. Esta Nochevieja fue muy diferente a todas las anteriores. Nunca antes el evento principal del año, la ceremonia de entrega de premios, se había visto empañado por un incidente tan terrible. El asesinato de una joven y talentosa actriz ha dado mucho que hablar, pero aún más interés atrajo la figura del principal sospechoso, el favorito de todos, John Moran. El primer informativo del nuevo año se centró exclusivamente en esto. La noticia de que la actriz del año podría ser una asesina ha dejado a la gente en shock. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero muchos querían que se confirmara aquella terrible suposición. Al fin y al cabo, esto prometía giros completamente inesperados en la investigación. Sin embargo, el 2 de enero, todos los informes sobre la participación de la actriz en el asesinato habían desaparecido de los canales de noticias. Al mismo tiempo, tuvo lugar una importante reunión en la comisaría. Junto a los detectives estaban presentes en la sala de reuniones también los funcionarios de más alto rango. Y todos estaban extremadamente insatisfechos con el progreso de la investigación. Los detectives intentaron justificarse diciendo que había un cierto protocolo para encontrarse con un monstruo. Sin embargo, la dirección no permitió la idea de que la actriz pudiera matar a una persona durante un descanso. Y aunque el investigador Jae Ha no se desvió de las reglas ni un paso, fue culpado por todo el alboroto que siguió al arresto de la estrella. El hombre tuvo que asumir la culpa por todos. Al final de la reunión, el jefe ordenó al investigador Jae Ha que fuera al edificio Bean para ocuparse de las consecuencias del incendio. No había necesidad de ello en el sitio. Esta declaración equivalía a cerrar la investigación. Jae Ha intentó objetar. Observó que el último caso era muy diferente de los demás. Esta vez el monstruo logró matar a la víctima sin tocar su cuerpo. Por eso no quedaron rastros visibles en él. Al ver que su jefe no lo escuchaba en absoluto, Jae Ha apretó los puños con frustración. Tenía muchas ganas de contar todos los nuevos detalles que le habían revelado en el callejón. Sin embargo, el gerente declaró de repente, mirando fijamente a los ojos del detective, que la identidad del verdadero criminal ya no era tan importante. Jae Ha pensó que había escuchado mal y preguntó de nuevo. Y el jefe explicó que la muerte de una joven actriz en medio del interés general no era tan importante. La persona que más interesó al público en esta historia fue Moran. Al principio todo el mundo estaba realmente interesado en el monstruo, pero con el tiempo el interés disminuyó. Ahora todo el mundo realmente quería que hubiera una conexión entre la estrella de cine y los horribles asesinatos. El deprimido detective Jae Ha descubrió que no podía ni quería dar marcha atrás. Entonces el jefe, suavizándose, explicó que la dirección tampoco quería eso. Pero no hay elección. Y al mismo tiempo, el culpable de todas las acaloradas discusiones y argumentos abrió casualmente la carpeta amarilla. Contenía una selección de todos los artículos y materiales dedicados a la estrella ese día. El asistente que trajo la carpeta informó que la investigación policial había sido suspendida. Como agradecimiento por su lealtad, el jefe de la policía también fue invitado al acto de celebración. Al mirar el guión de la fiesta, Moran notó que se esperaba la llegada de 3 miembros importantes del comité. Así que ir a cenar también estaba en su lista de cosas por hacer. Después de esto, el asistente le entregó a la actriz una elegante figura de oro brillante. El premio a la actriz del año. HBS se lo entregó a la estrella después del evento. Además, la niña dijo que la compañía planea organizar un episodio especial de 20 minutos dedicado a Moran y su carrera. Se suponía que esto calmaría a la actriz herida. Al oír esto, la bella sonrió con satisfacción. Ahora parecía bastante satisfecha, e incluso se dio cuenta de que todos los largos años de trabajo no habían sido en vano. Y luego el asistente casi arruinó todo. Ella declaró precipitadamente que el trabajo no era tan duro. Esto no pudo evitar provocar la ira de la estrella. Ella inmediatamente frunció el ceño y le ordenó a la niña que se alejara. Ella se puso pálida, pero Moran inmediatamente dijo alegremente que estaba bromeando. La actriz incluso le ofreció a su asistente recoger el premio. Después de todo, ella había planeado esto desde el principio en caso de ganar. La niña estaba tan sorprendida que no podía creer lo que oía. Y Moran se jactó de su excelente humor. Después de todo,
Por primera vez en mucho tiempo, estaba interesada en un hombre. Sacó un cigarrillo del paquete y encendió un encendedor. Al inhalar el humo aromático, la actriz dijo que esta vez no iba a dar marcha atrás. Por supuesto, el hombre que llamó la atención de la superestrella fue el investigador principal Sajai Ha. Y no estaba de buen humor. En ese mismo momento, se dirigía hacia la salida de la comisaría, en dirección al edificio Bean. El detective Dong-shik alcanzó a su jefe y le pidió instrucciones. Él respondió con tristeza que debían cumplir la orden. Pero ya estaba claro que después de un recuento preciso, el número de víctimas en el edificio Bean podría ser mucho mayor de lo esperado. Sin embargo, en ese momento ya no podían ayudar a las desafortunadas personas. Esto hizo que Jae-ha se sintiera completamente inútil. La situación se agravó por la total falta de pruebas. Esto, sumado al hecho de que las autoridades tenían la intención de silenciar el asunto, sugirió que Mo-ran decidiría vengarse personalmente de Jae-ha. Por alguna razón, este pensamiento golpeó desagradablemente al siempre intrépido investigador. Una sensación de miedo hasta entonces desconocida lo visitó por primera vez y lo alarmó seriamente. Anteriormente, el hombre siempre se había sentido bastante seguro. Las armas y un excelente entrenamiento físico sirvieron como protección confiable. Sin embargo, después del incidente en el callejón, Jae-ha de repente se dio cuenta de que se enfrentaba a fuerzas más poderosas. No pudo lidiar con Chong Mo-ran. Absorto en pensamientos tristes, el investigador no escuchó de inmediato la pregunta del detective Dong-shik, y le interesaba saber qué hacer con el interrogatorio previsto de los testigos. A esto Jae-ha respondió con molestia que toda la ciudad ya había visto la noticia de que la estrella había sido hospitalizada por exceso de trabajo. Teniendo esto en cuenta, el interrogatorio se hizo completamente imposible. Al fin y al cabo, ya ha sucedido muchas veces que criminales dotados de poder y dinero han escapado a su responsabilidad. Y a menudo el pretexto para ello eran enfermedades imaginarias. El investigador no pudo evitar mirar su mano, que todavía le dolía desde el momento en que Mo-ran la había rascado. Y pensé que había recibido una lesión menor, pero la actriz fue inmediatamente trasladada al hospital. En ese momento, los detectives estaban caminando por el pasillo pasando el almacén. De repente, una voz fuerte se escuchó desde detrás de la puerta, mencionando a HB Group. Los hombres se detuvieron. Al escuchar con atención, oyeron una voz masculina que le contaba a alguien sobre la llamada del presidente del grupo HB. El orador se sorprendió de que una persona tan importante se acercara a él con una petición así. Continuó diciendo que estaba muy contento porque justo a tiempo el propio comandante del escuadrón decidió abandonar la investigación. Sajai Ha, quien era el comandante, arqueó las cejas con sorpresa, y el orador seguía sorprendido de que la presidenta hubiera armado tanto alboroto llamando personalmente. Al fin y al cabo, nunca antes habían quedado sin resolver casos de esta magnitud. Y entonces la segunda voz masculina respondió que como el comandante Sa cerró la investigación, significaba que no se había encontrado nada grave. Entonces los interlocutores se permitieron algunas bromas picantes. Sajai Ha se sorprendió mucho al saber que en la comisaría lo consideraban el protegido de su padre. Los interlocutores creían que gracias a su padre había conseguido la exención del servicio militar y un cómodo trabajo en la policía. Las suposiciones injustas y vergonzosas hicieron que el detective se sonrojara de ira. El hombre estaba tan indignado que apenas podía controlarse, y entonces se dio cuenta de que el detective Dong-shik estaba tratando de desaparecer sin ser notado. Ya casi había doblado la esquina cuando el investigador le ordenó que se quedara quieto. Se le ocurrió algo. Jae-ha sabía que el detective Dong-shik era un fanático de Mo-ran desde hacía mucho tiempo, y podía contar mucho sobre ella. De hecho, reveló que el apartamento de Mo-ran estaba registrado a nombre del presidente Shin Hyo-ryung. Las mujeres también solían ser vistas juntas en el almuerzo o la cena, e incluso regresaban juntas a sus apartamentos. Tal comportamiento sería natural si el presidente fuera un hombre. Sin embargo, entre la actriz y el presidente del consorcio HB estaba claro que había algo en común. Sin embargo, nadie conocía los detalles. Eso fue todo lo que Dong-shik pudo decir sobre la actriz. El detective confundido observó cómo el investigador Jae-ha escribía cuidadosamente cada palabra que decía. Solo entonces se atrevió a preguntar por qué parecía una reunión secreta. En respuesta a esto, el hombre simplemente se rió. Pero estaba claro que su cabeza estaba trabajando duro en los hechos que había recibido.
Incluso intentó representar todo lo que oía en forma de diagrama. De ello quedó claro que las mujeres estaban unidas por algo más que una simple amistad. De repente, Jae-ha pensó que la presidenta Shin Hae-ryung podría servir como tapadera para Mo-ran y mantenerla a salvo y tranquila. Aunque el motivo de la mujer aún no estaba claro, y de repente se dio cuenta. Se le ocurrió una idea tan clara y sencilla, que no entendía cómo no se le había ocurrido antes. El hombre recordó la increíble fuerza y furia de Mo-ran cuando golpeó al hombre en el callejón. La niña era claramente más fuerte que cualquier monstruo. Lo que hizo que pareciera que su poder podía matar a todas esas criaturas que mantenían a la gente atemorizada. Pero luego resultó que ella no era una villana en absoluto, sino una heroína. El investigador comprendió que no podía evitar llegar a la verdad. Pero la investigación estaba cerrada, y ahora ni siquiera sabía cómo encontrarse con el inalcanzable Mo-ran. Jae-ha cerró los ojos cansado. Pero de repente sucedió algo. Una imagen extraña apareció en la cabeza del hombre. Como si fuera real, vio a Mo-ran, vestido con un cuello alto carmesí y una capa blanca. La niña se paró frente a él sonriendo. Los ojos del detective se abrieron con asombro, pero la visión no desapareció. Él todavía veía la belleza parada frente a él. Pero esto simplemente no podría suceder en la realidad. Un momento después la visión se disipó y desapareció sin dejar rastro. Entonces el hombre decidió que tenía algún tipo de premonición. Todavía reflexionando sobre el extraño suceso, el cansado detective se fue a la cama, y a la mañana siguiente se dirigió nuevamente al lugar. Por primera vez en muchos años, el viaje al trabajo no le trajo alegría. Jae-ha había estado trabajando sin descanso durante 10 días, y solo había recibido una investigación suspendida. Lo rompió, y ahora el investigador estaba tratando de decidir qué hacer a continuación. El deber me dijo que hiciera mi trabajo y siguiera atrapando monstruos, pero simplemente no había fuerzas. De repente sonó el teléfono móvil en la mochila. Sin siquiera mirar la pantalla, Jae-ha se llevó el teléfono a la oreja. Era el fiel Dong-sik. Casi sin escuchar, el investigador dijo que llegaría pronto y entraría por la puerta trasera. Sin embargo, Dong-sik simplemente gritó algo ininteligible. Exigió que el jefe se apresurara y viniera inmediatamente. Había un ruido y un bullicio increíble en el fondo. Jae-ha estaba desconcertado. Ni siquiera podía imaginar que el siempre calmado y silencioso Dong-sik fuera capaz de tal demostración de emoción. No parecía un chico en absoluto. Al acercarse al lugar, el hombre se sorprendió al escuchar muchas voces ruidosas. Eran gritos de alegría y provenían del edificio de la estación de policía. El investigador supuso que sus subordinados veían el fútbol con gran alegría. De repente, al entrar, vio a Mo-ran frente a él. La niña llevaba el mismo suéter y abrigo blanco que en su visión. El detective estupefacto solo pudo preguntar por qué había venido. No podía creer que estaba viendo ante sí exactamente lo que la providencia le había mostrado ayer. Y la muchacha agitó la mano ligeramente y sonrió cariñosamente. Ella parecía tranquila y pacífica, nada parecida a la furia enojada que había mostrado recientemente. Mo-ran le recordó que él mismo dijo que quería volver a verla. Sorprendido, Jae-ha simplemente la miró en silencio. Él realmente dijo eso, pero solo hasta que se encontró con el sanguinario Mo-ran en el callejón. Después de aquel encuentro, el deseo de volver a verse solo pudo ocurrírsele a un suicida. Pero ahora frente a él estaba una hermosa muchacha con una voz encantadora que lo volvía loco. El detective recordó que ella le preguntó si se habían conocido antes. Luego fue inmediatamente después de su liberación de la policía tras el interrogatorio. Él simplemente no podía caer bajo su hechizo otra vez. Mientras tanto, una multitud de periodistas y curiosos reunidos en la sala exigían detalles. El experimentado investigador de repente se sintió como un novato que se encontraba con una estrella de cine frente a su escuela. Y esto no era en absoluto algo de lo que enorgullecerse. El hombre tartamudeó que no había dicho nada de eso. Y en ese momento pensó que para alguien que había sido hospitalizado por exceso de trabajo, la niña parecía sorprendentemente saludable. Ya no sabía qué más esperar. Quizás incluso valía la pena empezar a desconfiar de los callejones desiertos. Y Mo-ran, sonriendo ampliamente, recordó que tenía que testificar como testigo. Jae-ha la miró en silencio. Todavía no podía entender su juego ni por qué la actriz había acudido a la comisaría. Al tener patrocinadores de alto rango, no pudo evitar saber que la investigación estaba cerrada. Pero aún así, por alguna razón ella vino.
Había muchísimo ruido alrededor. El bullicio de los visitantes y los agentes de policía dificultaba la concentración. Por ello, el investigador invitó a la actriz a la sala de interrogatorios. No era seguro estar a solas con ella y Jae-ha lo sabía. Sin embargo, puso sus esperanzas en la cámara situada bajo el techo, que supuestamente impediría un atentado. Sin embargo, allí le aguardaba otra sorpresa. Al entrar en la habitación, el investigador Jae-ha vio a otra chica. Se presentó como la abogada Lee Ju-young y representó los intereses de Jung Mo-ran. Sonriendo, la muchacha aseguró que el investigador podía hablar de todo en su presencia. Fue un movimiento bastante inesperado. Sentándose en la mesa frente a las chicas, el detective comenzó a mirarlas con atención. Trató de entender por qué Mo-ran vino con escolta. Anteriormente, todas sus acciones indicaban que la niña buscaba una conversación personal. Ahora solo informó que ya le habían dado el alta del hospital y se sentía bien. Sin embargo, se quejó de que todavía tenía dificultades para formular sus pensamientos. Por eso traje a mi abogado conmigo. El detective no tuvo más remedio que constatar que la actriz parecía bastante saludable. Incluso señaló con fingida alegría que estaba preocupado por su condición. Al parecer, Mo-ran descubrió su juego, porque también preguntó con simpatía si el detective estaba muy preocupado por ella. Sin embargo, había una sonrisa en sus ojos, y de repente algo cambió sutilmente. La habitación parecía estar llena de frío ártico. Jae-ha miró hacia arriba y se encontró con la mirada gélida de la abogada. Ella lo miró directamente a los ojos sin parpadear. Era tan extraño e incomprensible que el investigador rápidamente bajó la mirada. Hizo crujir los papeles sobre la mesa, tomando notas en los formularios. Al mismo tiempo, el hombre intentaba febrilmente comprender lo que acababa de sentir. Al fin y al cabo, hace poco el abogado era amable y parecía muy profesional. Ahora Jae-ha no entendía nada en absoluto, y todavía no podía adivinar el verdadero motivo de la visita de Mo-ran a la policía. La niña delegó todas las funciones a su abogado. Ella revisó los formularios, comprobó las lecturas y formuló preguntas aclaratorias. Ya no hacía frío, pero la propia Jung Mo-ran simplemente permaneció sentada allí en silencio. Pero ella mantuvo sus ojos puestos en el investigador Jae-ha, y el hombre se sintió incómodo bajo su mirada. Era como si atravesara todo el cuerpo y mirara dentro del alma, sin dejar oculto el más mínimo rincón. Durante toda la conversación, el abogado no dijo nada nuevo. Ella simplemente revisó y organizó cuidadosamente el testimonio dado previamente por Jung Mo-ran, y la actriz continuó sentada en silencio. El hombre esperaba que la muchacha viniera a tratar con él, pero nada en su comportamiento indicaba esto. De repente ella habló. Mo-ran empujó su silla hacia atrás con un crujido y dijo que notó algo inusual. Al acercarse, la belleza hizo una pregunta inusual. Ella preguntó por qué Jae-ha tenía el cartílago roto en la oreja. Esto era lo último que esperaba oír. El investigador permaneció en silencio, con la boca abierta por el asombro y los ojos muy abiertos. Y Mo-ran preguntó cómo sucedió esto. Y de repente el hombre oyó algo más. Con voz suave y gentil, la bella pidió perdón y dijo que se parecía mucho a una persona. El investigador Jae-ha dejó caer su bolígrafo sobre la mesa con sorpresa. Casi empezó a dudar de su propia cordura. El hombre se agarró la cabeza con las manos, sin poder comprender lo que estaba pasando. El problema es que la niña no dijo la última frase en voz alta. Sonó justo en su cabeza. Al mirar hacia arriba, Jae-ha se encontró con la mirada de Jung Mo-ran. Ella lo miró triste y un poco exigente, como si estuviera esperando algún tipo de respuesta. Pero todo esto simplemente hizo que el hombre perdiera el rumbo. Saltó presa del pánico y puso las manos delante de él, como para defenderse, y entonces el espejismo se disipó. La actriz se disculpó tranquilamente por su interés en la investigación y por hacer demasiadas preguntas. Después de una pausa, la niña agregó que conocía a una persona en el pasado, y sus orejas tenían exactamente la misma forma que las del investigador Jae-ha. Con una sonrisa maliciosa, Mo-ran agregó que esto le trajo algunos recuerdos. Ahora parecía de nuevo una muchacha normal, aunque muy hermosa, pero el detective ya no podía seguir el ritmo de cambios tan drásticos en ella. Entonces, incapaz de contenerse, maldijo. Al oír esto, la abogada lo miró en estado de shock. Parecía tan sorprendida que no pudo pronunciar nada coherente. Habiendo logrado de alguna manera superar su sorpresa, indignada dijo que no podía creer lo que oía. De hecho, la abogada parecía estar a punto de sufrir un derrame cerebral.
Buscando apoyo, miró a la actriz, y ella simplemente permaneció sentada allí, tranquila y en silencio. Finalmente ella sonrió alegremente y en voz baja le preguntó qué acababa de decir. Parecía estar muy divertida por esta situación. En ese momento, Jae-ha pensaba que había sido diferente de todos los demás desde la infancia. Su altura, su complexión, sus músculos, su coordinación lo hacían especial. Además, tenía un sistema inmunológico muy fuerte. Después de someterse a numerosos exámenes, el hombre sabía que no debía temer a casi ninguna enfermedad. Hasta donde podía recordar, nunca había estado enfermo de nada. No fue hasta que era un hombre joven que Jae-ha comenzó a pensar que esto era un poco extraño. A medida que crecía, se dio cuenta de lo diferente que era de otras personas. A veces incluso llegaba a pensar que no era del todo humano. Por eso las conversaciones con un amigo compañero de clase, en las que atribuía su extraño comportamiento al exceso de trabajo, irritaban tanto al joven. Después de todo, él sabía perfectamente que eso no podía ser. Sin embargo, Jae-ha sabía que había una persona más. Eran demasiado similares, pero todavía no es lo mismo. Entonces ahora, al escuchar la extraña pregunta de Mo-ran sobre su oreja rota, el hombre quedó estupefacto. Ningún extraño podría haberse enterado de su extraño parecido. Por eso dejó caer el bolígrafo incapaz de controlarse. La muchacha lo tomó por sorpresa con su pregunta, y así, el investigador de borradores Jae-ha, un policía experimentado, se agarró la cabeza con horror. No podía soportar siquiera pensar en ese hombre. Por supuesto, fue muy estúpido. Sin embargo, fueron los recuerdos de aquel hombre los que le dieron una idea. Hay una conjetura sobre por qué la actriz volvió a la comisaría. Al fin y al cabo, a pesar de la investigación suspendida y del incidente en el callejón, la chica charló con él con bastante naturalidad. Ella actuó como si nada hubiera pasado. Al parecer, el verdadero motivo de la visita de la estrella de cine era el deseo de demostrar su superioridad. Esto significa que su poder era increíblemente grande. Y Jae-ha solo conocía a una persona que disfrutaba de su ventaja exactamente de la misma manera. Pero daría cualquier cosa por no saberlo nunca. Todas estas complejidades y contradicciones desgarraron el alma del investigador. Por la impotencia y la irritación, sus manos estaban apretadas en puños y sus mandíbulas parecían estar en un espasmo. Y entonces el hombre finalmente tomó una decisión increíblemente difícil para sí mismo. No podía dejar pasar los terribles crímenes sin rendir homenaje a las víctimas inocentes. Por lo tanto, el investigador principal Jae-ha afirmó firmemente que la actriz Jung Mo-ran debe someterse a una prueba de monstruos. Esto era algo que no esperaba de sí mismo. Al oír esto, la abogada incluso abrió la boca y se quedó congelada de asombro. Parecía que esa opción nunca se le pasaría por la cabeza. Entonces Mo-ran volvió a preguntar en voz baja qué acababa de decir. El detective sintió una gran tentación de dar marcha atrás y decir algo completamente diferente. Pero inmediatamente descartó ese pensamiento. Y de repente la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. El detective Dong-shik literalmente irrumpió en la habitación. Casi gritando, pidió a todos que se calmaran. Saltando hacia el comandante, Dong-shik comenzó a susurrar y a preguntarle qué estaba pasando. Recordó que anteriormente, el propio Jae-ha había dejado ir a la actriz. Pero él respondió fríamente que no había invitado a nadie a entrar. Pocas personas saben cómo fue la prueba del monstruo. La esencia del procedimiento era inyectar la sangre de un sospechoso en un animal de laboratorio, generalmente una rata. A continuación había que observar al animal de cerca y esperar el resultado. Si el animal moría cubierto de manchas características, la prueba se consideraba positiva. A continuación se realizó la tercera etapa. El sospechoso debía ser eliminado físicamente sin falta. Sobre el papel, todo parecía sencillo. Sin embargo, hubo muchas dificultades. Por ello, recurrieron a la ayuda de algunas personas que pudieron identificar al monstruo a primera vista, y el investigador Jae-ha era uno de ellos. Por eso en un momento fue llamado a servir en la policía. Es cierto que para ello tuvo que sacrificar su carrera deportiva. Todos estos pensamientos pasaron por la cabeza del detective como un rayo, pero no había ningún lugar donde refugiarse. Y una vez más, reiteró con firmeza la necesidad de realizar una inspección. Estas palabras podrían sorprender a cualquiera. Sin embargo, la actriz tenía un buen control sobre sí misma.
Ella simplemente levantó las cejas con sorpresa y preguntó por qué ella. Jae-ha la miró fijamente. Intentó averiguar si la sorpresa era solo actuación o un interés genuino. Sea como fuere, tenía motivos para comprobarlo. Por lo tanto, el hombre respondió con calma que él era responsable de este asunto y de la opinión pública al respecto. Mientras tanto, el detective Don Shik, enloquecido, corría detrás de la mampara de cristal. El investigador continuó hablando. Dijo que hay información de que la actriz se esconde con éxito detrás de su dinero y conexiones de alto rango. Entonces, en su caso, hacerse la prueba sería la mejor opción. Esto eliminaría inmediatamente muchas suposiciones y aclararía la situación. Mientras decía estas palabras, el investigador Jae-ha miró atentamente la expresión de la actriz. Intentó comprender sus emociones y leer sus pensamientos para confirmar que tenía razón. El hombre comprendió que era poco probable que Mo-ran fuera el mismo monstruo que mató a muchas personas, dejando marcas terribles en sus cuerpos. Sin embargo, ella ciertamente no era una persona común y corriente. Por supuesto, no había garantía de que el análisis pudiera arrojar luz sobre su origen y esencia. Pero aún así, valió la pena intentarlo. Y ahora, después de haberle hecho tal propuesta a la famosa actriz, el detective esperaba una respuesta. Sobre esta base esperaba sacar ciertas conclusiones, y la estrella permaneció significativamente en silencio, como si estuviera poniendo a prueba su paciencia. Al final, expresó de manera contenida su gratitud por tan alta opinión que se tenía de ella. Y ella aceptó someterse a las pruebas. Fue bastante inesperado. El investigador Jae-ha estaba casi seguro de que la niña se negaría bajo algún pretexto plausible. Su consentimiento confundió un poco los planes. Y de repente Mo-ran agregó que todavía quería saber algunos detalles más sobre este procedimiento. Y pidió permiso para hacer algunas preguntas en privado. No había ninguna razón para que Jae-ha rechazara esta conversación. Y decidió que ya que esta conversación estaba destinada a tener lugar, sería más seguro llevarla a cabo en su propio territorio. Después de pensarlo un rato, el hombre sugirió que Mo-ran fuera al almacén para tener una conversación privada. Esta habitación tenía un nombre muy simple, pero la mayoría de las veces se usaba para tener privacidad. El investigador se levantó y, dejando pasar a la niña, salió de la sala de interrogatorios. Caminando junto a Mo-ran, sintió una emoción inexplicable. Sin embargo, al entrar en la despensa, suspiró aliviado. Una gran cámara de vídeo los miraba directamente desde el techo con un ojo negro imperturbable. Proporcionaba al menos una pequeña sensación de seguridad. Luego el detective miró lentamente alrededor de la habitación. A primera vista no se observaron objetos que supusieran un peligro mayor. Luego, de espaldas a la actriz, Jae-ha se desabrochó la chaqueta en silencio. Tenía algo reservado en caso de que la belleza decidiera atacarlo ahora mismo. Además, era importante recordar que en ese momento ambos no estaban en un callejón oscuro y desierto. Era una comisaría llena de hombres entrenados y armas. Solo un loco podría decidir atacar en tales condiciones. Y Mo-ran, que permanecía dócilmente frente a él, parecía bastante normal. El hombre caminó hasta el centro de la habitación y se posicionó deliberadamente de manera que estuviera en el campo de visión de la cámara. Después de un momento de silencio, le preguntó a Mo-ran qué quería saber. La niña permaneció en silencio. Entonces Jae-ha de repente pensó que la actriz solo estaba ganando tiempo. Dijo con severidad que no tenía intención de quedarse sentado en silencio en la despensa. De repente el hombre sintió una ráfaga de aire caliente en su cara. Fue como si un destello de luz brillante hubiera pasado junto a él, casi tocándole la cara. Antes de que pudiera recobrar el sentido, Jae-ha escuchó que algo se estrellaba detrás de él. A esto le siguió el sonido crepitante de una descarga eléctrica. Era una cámara de vídeo. Hace apenas un minuto estaba colgada del techo, dando una falsa sensación de seguridad. Y ahora ella yacía sin vida en el suelo, emitiendo un suave crujido. Jae-ha se quedó paralizado, mirando la cámara rota en estado de shock, y la muchacha detrás de él jadeó silenciosamente por la sorpresa. Sus ojos se abrieron con sorpresa y murmuró en voz alta que no entendía nada. Después de todo, ella estaba apuntando a la cabeza del hombre, pero falló. Esta frase dejó helado de horror al investigador. Miró a Mo-ran con pánico y pensó que se había vuelto loca. Y la muchacha parecía hablar del pogromo con pesar. Jae-ha no podía creer lo que oía. Al parecer, la actriz se sintió molesta porque su cabeza sobrevivió, pero la cámara se rompió. Durante su carrera como detective,
vio a muchos psicópatas. Pero incluso él se sorprendió por la extraña reacción de la bella. Y ella definitivamente estaba muy molesta por lo que pasó. Fue algo increíble. Agarrándose la cabeza, Moran se lamentó de que si algo sucedía en esa habitación, nadie sabría nada. Esto es lo que la llevó a la desesperación. El detective simplemente no podía entenderlo. Ahora ya no entendía en absoluto qué le sucedería en compañía de esta extraña y peligrosa belleza. Al verla moverse hacia él, el hombre retrocedió y le ordenó que se mantuviera alejada. Y la actriz le preguntó sorprendida por qué se iba, y prometió no causar dolor. En un tono tranquilizador, ella dijo que él simplemente olvidaría todo lo que pasó entonces. Después de esto, un destello brillante apareció en el aire y todo se oscureció. Ahora Jae-ha estaba solo en completa oscuridad. Lo rodeaba por todos lados y era extrañamente denso, casi viscoso. El hombre intentó comprender qué estaba pasando, pero no parecía nada. Jae-ha de repente pensó que ya había muerto. Por supuesto, sabía que tarde o temprano esto sucedería. Sin embargo, no pensé en absoluto que esto sucedería ahora. Pensamientos extraños y fragmentos de visiones comenzaron a aparecer en mi cabeza. Al principio, el investigador pensó que debería haber tratado mejor al detective Dong-shik. Entonces, de repente, me acordé de mi amigo de la escuela Kong-ming. Me resultó increíblemente interesante cómo resultó su vida. Y después de eso, el hombre pensó en su familia. Aunque no era especialmente cercano a su familia, debería haberlos visitado más a menudo. Y de repente se acordó de la hada divinamente bella. Ella era tan perfecta como las hermosas flores que sostenía en sus manos. La última visión le produjo una sensación extraña. El hechizo se disipó de repente y Jae-ha abrió los ojos. Y lo primero que vio fue el rostro concentrado de Moran. Su mano fina y suave tocó la pared cerca de su cabeza, y su mirada se dirigió directamente a sus ojos. La muchacha lo miró inquisitivamente. Ahora ella estaba muy cerca, pero por alguna razón no causaba miedo ni ansiedad. Jae-ha miró a su alrededor. Había platos lavados sobre la mesa, en el tendedero, y pilas de vasos desechables se alzaban cerca. Había muchas cajas de comida y especias en los estantes. Era la misma vieja despensa. No había nada que nos recordara la terrible y viscosa negrura. Pero algo pasó, y el detective no tenía idea de qué era. Entonces, habiendo cobrado valor, le hizo una pregunta a la bella. Jae-ha preguntó qué se suponía que pasaría después de ese destello brillante. Al fin y al cabo, no entendía en absoluto qué había cambiado exactamente. La muchacha lo miró otra vez. Por su mirada perpleja, estaba claro que algo había salido mal. Ella volvió a golpearle la frente suavemente con los dedos, pensando que debería haber golpeado más fuerte. Se escuchó un sonido extraño y silencioso. Pero todavía nada ha cambiado. Hubo silencio en la despensa. A pesar de las circunstancias, al detective incluso le pareció un poco divertido ver la expresión perpleja de Moran. Ella volvió a levantar la mano y comenzó a tocarle la frente con los dedos. Una vez más. Y una cosa más. El sonido extraño y silencioso continuó una y otra vez, pero no causó ningún daño. El investigador principal, Jae-ha, pensó de repente de manera inapropiada, que era como si un gato grande y peludo con patas suaves y sin garras le hubiera golpeado en la cara. Fue bastante divertido. El detective incluso se rió para sí mismo. Encontraba estos ligeros detalles muy divertidos. Pero la mirada seria de la muchacha desanimó el deseo de reír. Mirándolo con pesar, susurró en voz baja que algo había salido mal. Y por alguna razón este inocente comentario alarmó seriamente al detective. Los ojos de la muchacha de repente brillaron con un fuego escarlata. Ella levantó la mano, provocando un fuerte crujido y un destello brillante. Entre dientes, Moran murmuró que ahora tendría que ser asesinado. Al parecer, la muchacha estaba seriamente decidida a obligarlo a callarse. Apuntándole con una luz brillante, dijo que moriría rápidamente y que no tendría tiempo de sentir nada. Cubriéndose con su mano, Jae-ha gritó que uno no debería cambiar de humor tan rápidamente, porque cada persona debería tener un punto medio. Y de repente recordé que ella ni siquiera era humana. Ahora finalmente estaba convencido de ello. Y me di cuenta de que ella ocultaba deliberadamente su esencia bajo la máscara de actriz. Pero parecía que todos estos trucos simplemente no funcionaron con él. Ahora el hombre sabía que simplemente tenía que obtener una confesión de Moran. Anunció en voz alta que frente a él había un hada, y ese era su verdadero rostro. Además,
Jae-ha de repente se dio cuenta de que esa noche en el callejón atrapó al monstruo y lo neutralizó. Pero nadie había sido capaz hasta entonces de destruir al monstruo con las manos desnudas. Además, los seres sobrenaturales no se mataban entre sí, y solo ella podía hacerlo. Así que la bella Mo-ran no era un monstruo en absoluto. Mientras decía esto, el investigador esquivó rápidamente las manos de la actriz. Pero ella no parecía escucharlo en absoluto y seguía intentando agarrarlo. De repente, el hombre se dio cuenta de que tenía que sacar algo de su bolsillo interior. Sin embargo, hacer eso ahora era sencillamente irreal. Entonces, de repente, corrió hacia Mo-ran y la agarró en sus brazos. Jae-ha intentó retener a la chica, aunque ella era bastante fuerte, y de repente oí su susurro tranquilo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Después de todo, la belleza por alguna razón susurró que finalmente lo había encontrado. Mientras tanto, el detective Dong-sik y su colega caminaban por el pasillo hacia el almacén. Dong-sik dijo que la actriz vino sola, pero Jae-ha no reaccionó de ninguna manera. Y entonces el investigador Sae-ha sintió que la niña se apretaba fuertemente contra él. El único pensamiento que pasó por su cabeza fue que lo había hecho en vano. Pensó que después de todo tenía razón, y que la hermosa Mo-ran realmente era un hada. Y en ese momento ella lo miró alegremente a la cara y repitió una vez más que finalmente lo había encontrado. En ese momento, la puerta de la despensa crujió silenciosamente y se abrió. El detective Dong-sik y su colega estaban en el umbral. Estaban ocupados hablando, pero de repente se quedaron en silencio a mitad de la frase. De hecho, la policía se encontró con una imagen inesperada. En un almacén desierto, en medio de la jornada laboral, el investigador principal, Jae-ha, abrazó al testigo Mo-ran. Por un momento los hombres se quedaron congelados en el umbral. Los ojos de ambos eran como platos y expresaban un asombro extremo. Pero un segundo después, ambos volaron de cabeza fuera de la habitación. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Detrás de la puerta solo se oían gritos de sorpresa. Los oficiales de policía se preguntaron entre sí si realmente habían visto a Jung Mo-ran y al comandante Jae-ha juntos. Después de intercambiar comentarios emocionados, ambos coincidieron en que el jefe tenía un romance con la testigo. Esto hizo que Jae-ha corriera hacia la salida para explicar todo. Sin embargo, la muchacha no tenía intención de dejarlo ir. Ella agarró fuertemente la manga de su chaqueta con sus dedos y lo miró a los ojos con exigencia. Entonces el hombre tiró más fuerte. Los dedos de la bella se deslizaron de la manga. Sin embargo, en el último momento logró agarrarlo por el cuello de la chaqueta. El investigador intentó escapar, pero Mo-ran lo sujetó con mucha fuerza. Y entonces Jae-ha recordó algo. Tan pronto como entró en el almacén, se desabrochó prudentemente la chaqueta. Esto se hizo por una razón. El detective había preparado algo para una emergencia. Al parecer ya llegó. Habiendo dejado de luchar, el hombre bajó las manos e hizo un movimiento rápido, sacándose la chaqueta. Se hizo evidente que debajo llevaba una pistolera con un revólver. La niña se quedó inmóvil, agarrando su chaqueta vacía entre sus manos. Ella miró al investigador con desconcierto y permaneció en una pose tensa, como si no pudiera decidir qué hacer a continuación. Los segundos pasaban, pero nadie se movía. Los pensamientos pasaron por mi cabeza. Y entonces Jae-ha recobró el sentido. Recordó cuál era su deber. Y él lo iba a cumplir. Se escuchó un sonido susurrante. Si no fuera por esto, uno no habría notado el esquivo movimiento de la mano del detective. Pero un momento después ya estaba parado frente a la niña. Solo ahora un revólver brillaba en su mano, y el cañón apuntaba directamente al centro de la frente de Mo-ran. Un par de minutos antes, de pie frente a la actriz, el detective intentaba febrilmente encontrar una salida. Los pensamientos pasaban en destellos locos uno tras otro. Jae-ha no había podido imaginar su trabajo sin armas durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora tenía consigo un revólver, y no una pistola eléctrica como en el callejón. Y esto podría no agradarle en absoluto a la astuta hada. Ya había visto la pistola eléctrica indefensa volar hacia un lado y la cámara rota explotar. El revólver estaba en una funda, y si el hada decide volarlo también, entonces el primero en sufrir será el propio Jae-ha. Se podría intentar mentir diciendo que el revólver era necesario por si acaso. Sin embargo, entonces la actriz enojada también podrá matar al investigador, por si acaso. En cualquier caso, la muchacha estaba seriamente decidida a silenciar al hombre. Y si no funcionaba borrar su memoria,
Lo único que quedaba por hacer era matarlo. Jae-ha sabía que cualquier intento que hiciera para defenderse sería inútil. Así que decidí arriesgarme y atacar abiertamente la belleza mortal. Por eso, después de agarrar el revólver, inmediatamente apuntó a Mo-Ran. Al mismo tiempo, el hombre dijo que no importaba si ella era un hada o un monstruo. Sin embargo, causar daño a una persona se castigaba con la muerte. Por lo tanto, la bella estrella solo tenía una opción, y ahora el investigador principal, Sa Jae-ha, exigió que la que él consideraba un hada se justificara. Era necesario obtener pruebas de que ella no lo hizo. Apretó el cañón contra su frente y puso el dedo en el gatillo. Pero la muchacha lo miró con calma y hasta un poco burlonamente. De repente ella sonrió. Al detective se le heló la sangre con un mal presentimiento. Y Mo-Ran dijo con calma que para disparar una bala, solo hay que apretar el gatillo. Colocó sus delgados dedos sobre la mano de Jae-ha y presionó ligeramente. Este movimiento le hizo apretar el gatillo, que inmediatamente hizo un fuerte clic. La niña lo hizo de nuevo. Y una cosa más. El gatillo continuó haciendo clic obedientemente, pero no hubo disparos. El detective quedó desconcertado. Sabía con absoluta certeza que su arma estaba en perfecto estado de funcionamiento, y la actriz se limitó a sonreír alegremente, observando su desconcierto. Apretó cada vez más fuerte el revólver, y la muchacha incluso le sugirió que no perdiera la esperanza. Fue una escena muy extraña. Un hombre alto y fuerte, la encarnación del poder y la masculinidad, y una muchacha grácil y esbelta, sorprendente en su belleza y fragilidad. Pero las fuerzas eran desiguales. Al darse cuenta de esto, el detective dejó caer su mano impotente. Se dio la vuelta, incapaz de superar su decepción y resentimiento. El revólver todavía estaba en su mano, que colgaba desesperanzada. Ya no tenía ningún sentido. Ahora no era más que un trozo de metal inútil. El hombre, como un perro apaleado, regresó a la mesa y se quedó de espaldas a la pared. Y Mo-Ran volvió a preguntar si iba a disparar. Jae-ha simplemente agitó su mano impotente y guardó el revólver en su funda. Entonces la muchacha se dio cuenta de que él era más débil de lo que parecía. O podría encontrarle una excusa. Ella lo imitó con una sonrisa, ordenándole que le demostrara algo. Pero ahora todo esto ya no tenía importancia. El hombre comprendió que ninguna bala le daba miedo, y entonces le echó en cara lo que ya había entendido claramente. Ella realmente no era una humana, sino un hada. Este era su verdadero rostro. Como cualquier hada, poseía un poder verdaderamente ilimitado. Por eso, estaba segura de que el monstruo no podía hacerle daño y lo golpeó hasta matarlo. Inmediatamente después de esto, la niña entró en una pelea con el detective. Y aún así, sin tener miedo de la policía, le hirió el brazo. En el final, Mo-Ran incluso se puso tranquilamente bajo el cañón de la pistola y lo soportó en la frente, simplemente porque sabía que no podía morir, porque no era humana. Todo esto hablaba de una sola cosa. No había nada ni nadie que pudiera representar una amenaza para ella. Y definitivamente no fue el investigador Jae-ha. Después de todo, el cuerpo de la actriz no era más que un caparazón para el hada. Y la niña confirmó todo esto. Ella dijo que no sintió ningún dolor, tal como si le estuvieran rasgando la ropa. Y dándose la vuelta, se acercó nuevamente al detective. Se quedó inmóvil, y Mo-Ran se limitó a abrocharse cuidadosamente la chaqueta para que la pistolera no fuera visible. Después de eso, ella prometió que no volvería a tocarlo. Jae-ha se estremeció nerviosamente. Él preguntó amargamente cómo podía estar tranquilo cuando ella había hecho tanto, y luego se presentó tranquilamente en la estación de policía. Esto pareció perturbar la belleza. Ella solo le pidió al hombre que no se enojara demasiado cuando tenía un revólver cargado a su lado. Luego se giró y estaba a punto de salir de la habitación, y ella solo dejó caer que estaba preocupada por él, aunque era difícil de creer. Mientras chasqueaba los tacones hacia la salida, la muchacha dijo una última cosa. Mo-Ran le aconsejó a Jae-ha que no se enojara, sino que intentara mirar las cosas desde un ángulo diferente. Después de todo, según ella, la respuesta estaba delante de él. Sin embargo, un velo de ira lo cubría, impidiéndole comprender lo obvio. El investigador se quedó estupefacto, intentando comprender sus palabras, y la chica incluso prometió reembolsar el coste de la cámara rota en la próxima reunión. Ya en la puerta, volviéndose por encima del hombro, añadió que definitivamente volverían a verse. Y entonces la puerta se cerró de golpe. Todo quedó en silencio. Sa Jae-ha se sintió extraño.
Recordó cómo, hace mucho tiempo, cuando tenía 4 años, le hizo una pregunta a su padre. El niño estaba interesado en saber qué era un tsunami. Luego vio un vídeo sobre los desastres y se interesó. El padre le explicó al niño que era una ola muy, muy grande y que entrañaba un gran peligro. El niño no podía comprender qué tenía de aterrador el agua común. Entonces el padre dijo que esta ola se origina muy profundamente en el mar. Generalmente es causado por un terremoto submarino. Y ahora, en la estación central de policía, han comenzado a extenderse silenciosamente rumores sobre el comandante Sajai-ha y Jeong Mo-ran. Y al igual que en el mar después de un terremoto, una ola se levanta y se hace cada vez más alta. Y así los rumores comenzaron a extenderse cada vez más. El abrazo en la despensa se ha hecho público. Luego la ola crece y se acerca a la tierra. Y los rumores crecieron. Ahora muchas personas creían que Jae-ha y Mo-ran estaban juntos incluso antes de la ceremonia. Así que el detective salvó a su novia de la investigación. A medida que se acerca, la ola se vuelve más fuerte y más destructiva. Y ya circulaban rumores de que el comandante Sa había enviado a Mo-ran a inspeccionar solo porque habían tenido una pelea. Finalmente, cuando la gente se topa con una ola, se convierte en una verdadera tragedia. Y así un tsunami de rumores atacó a Jae-ha, sumergiéndolo en la oscuridad de la desesperanza y la melancolía. El detective no podía pensar en nada más que en la investigación cerrada. Al darse cuenta de la desesperanza y el efecto destructivo de los rumores, incluso quiso renunciar. Al fin y al cabo, por mucho que intentó refutar las especulaciones, nadie le escuchó. Ya no tenía sentido poner más excusas. Ahora el hombre comprendió de repente las palabras del jefe. La multitud quería que el monstruo no fuera una persona común, sino una actriz famosa. Y ahora todo el mundo se estaba divirtiendo. Y la única culpable de todo esto fue la bella estrella. Al fin y al cabo, ella apareció precisamente para ponerlo todo patas arriba. Llegó a la estación, atrayendo la atención de todos. Luego rodeó al detective, cortejándolo desde todos lados. Quizás los rumores sobre su relación también fueron beneficiosos para la actriz. Después de todo, la gente ahora estaba hablando del hecho de que el líder del escuadrón antimonstruos y Jeong Mo-ran estaban saliendo. Lo que significa que resultó ser humana después de todo, sin importar lo que todos sospecharan. Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora, rápido e imparable. Y ahora nadie creía más en las palabras de Sajai-ha. Todo se volvió contra él, y el hombre ya no sabía cómo trabajar en semejante ambiente. Era necesario decidir qué hacer con el caso del asesinato de Ma Hee-young. Después de todo, era imposible simplemente olvidarse de él. Además, no podía olvidar las últimas palabras de Mo-ran de que definitivamente se volverían a encontrar. Esto podría significar que la belleza mortal lo encontraría nuevamente, y entonces cualquier arma volverá a ser impotente contra su poder. Aunque Mo-ran prometió que no tocaría a Jae-ha, ¿cómo podría creerle después de todo? Todos estos pensamientos, como agujas afiladas, perforaron el alma y la mente del detective. El estrés le hacía sentirse extrañamente débil e incluso con náuseas. El hombre trató de comprender por qué le sucedía todo esto. Después de todo, se las arregló bien y soportó con firmeza todas las pruebas. Pero después de que apareció esta chica, todo se puso patas arriba. Deprimido y devastado, el detective se sentó solo en su escritorio. En ese estado, lo único que podía hacer era clasificar papeles y archivar documentos antiguos. Su apariencia era tan poco atractiva que incluso sus subordinados intentaban evitar su escritorio y evitar ser vistos. Solo el fiel Don Shik permanecía en los alrededores. Quizás él fue la única persona que se vio más afectada por esta historia que Jae-ha. El joven detective estaba aún más deprimido. Y aunque el comandante ya le había repetido varias veces que en realidad no estaba saliendo con Mo-ran, el joven no le creyó del todo. Él seguía quejándose de que la pareja se veía demasiado bien junta. El investigador intentó recordarle que había conocido a la actriz por primera vez, hacía apenas unos días, y que todo esto había sucedido ante los ojos de Dong Shik. Él creyó, pero aún así sufrió. Después de la escena en la sala de interrogatorios, incluso a él le pareció que el jefe no tenía motivos para desagradar a la estrella de cine. Después de todo, fue entonces cuando le sugirió a la niña que se sometiera a una prueba de monstruos. Don Shik hizo todo lo posible para recomponerse, e incluso le llevó a su jefe el informe que encontró sobre el caso del año pasado. Deberían haberlo solucionado hace mucho tiempo.
Después de hojear los papeles, Jae-ha se preocupó seriamente. Al parecer, el informe describía nuevos casos de crímenes que prometían otra amenaza para la humanidad. Dong-shik confirmó que esto sucede cada vez con más frecuencia. Por lo tanto, le sugería al jefe que si estaba libre de su trabajo actual, aún así debería encargarse de este asunto. Al notar la sorpresa del investigador, el detective explicó que últimamente todos los empleados habían estado sentados sin hacer nada en sus puestos de trabajo. No han surgido nuevos casos. Jae-ha estaba realmente sorprendido. Ocupado con sus propias experiencias e intentos de protegerse del hada dominante, ignoró por completo lo que sucedía a su alrededor. El vaivén entre la culpa, el deber y el deseo de sobrevivir absorbió demasiada atención y energía del hombre. Por eso ni siquiera se dio cuenta de la extraña pausa en el trabajo. Bueno, eso fue bastante extraño. La humanidad no ha cambiado en siglos, por lo que no valía la pena esperar que de repente dejaran de cometerse crímenes. Además, últimamente nadie ha estado atrapando monstruos. El personal del departamento especial estaba holgazaneando, y el hada estaba ocupada con el detective. Parecía que los monstruos también estaban de vacaciones de Año Nuevo. O tal vez algunas fuerzas desconocidas aparecieron de repente para proteger a la gente. Y entonces algo empezó a aclararse en la cabeza de Jae-ha. De repente recordó las palabras de Moran de que la respuesta estaba justo frente a él. Simplemente era necesario mirar la situación desde un ángulo ligeramente diferente. Ella dejó entrever de todas las maneras posibles que solo un velo de ira impedía al valiente policía ver lo obvio ante sus narices. Pero la respuesta era realmente obvia. Temblando de emoción, el investigador se puso de pie de un salto. Le pidió a Dong-shik que repitiera todo lo que acababa de decir. Incluso él se asustó ante esta repentina y apasionada reacción, pero la repitió, y entonces, sorprendido, Jae-ha recordó la historia de su padre sobre el tsunami. El niño preguntó cómo podría salvarse, pero el padre explicó que era imposible escapar. La ola se movía demasiado rápido. Sin embargo, con el paso de los años, la gente ha llegado a comprender que es necesario cortar de raíz estas cosas peligrosas. Estudiaron e investigaron fuerzas terribles, y sin embargo, descubrieron que lo único que puede salvar la Tierra de un tsunami son los rompeolas. La ola mortal tenía que ser rota y debilitada. Y luego, con la ayuda de poderes extraterrestres, comenzaron a construir barreras. Los espíritus ayudaron a la gente a salvar a la humanidad. Después de todo, solo los espíritus pueden superar catástrofes y desastres a escala planetaria. Y a las hadas. Entonces resultó que Moran realmente no era humano, pero tampoco un monstruo. Al investigador, que estaba enojado por los crímenes, le pareció una criminal. Y en ese momento, una verdadera deidad se escondía bajo la imagen de un hada. Los pensamientos corrieron por la cabeza sobrecalentada de Jae-ha. No tuvo tiempo de captar su esencia, pero sintió que ya estaba cerca de resolver el misterio. Por supuesto, le resultaba difícil creer que una deidad pudiera tener un carácter tan insoportable. Y el hecho de que Moran viniera a este mundo tomando la forma de una actriz parecía extraño. Al darse cuenta de que estaba confundido, golpeó la mesa con la palma de la mano con todas sus fuerzas. Dong-shik incluso saltó de sorpresa y miedo. Miró al jefe con alarma, tratando de comprender qué había entrado en su brillante cabeza esta vez. Y Jae-ha dijo que tuvo una idea inesperada. El hombre decidió que tenía que volver a encontrarse con Chung Moran. Quería intentar poner a prueba de alguna manera sus conjeturas. Dong-shik miró al jefe desconcertado. Todavía no podía acostumbrarse al hecho de que su humor cambiaba más rápido que el clima exterior. Hasta hace poco el investigador no quería saber nada de la excéntrica actriz, y ahora insiste en un encuentro personal. Además, a Dong-shik no le gustó la expresión soñadora del jefe. Exigió que el jefe le emitiera una citación oficial a Moran, pero Jae-ha tranquilizó al detective. Le explicó que tenía algo importante que decirle, pero que no debía constar en el expediente. Para calmar finalmente al celoso Dong-shik, el investigador dijo algo más. Declaró que la actriz no era para nada de su gusto. Dio la casualidad de que en ese momento había silencio en la comisaría. Por eso las palabras de Jae-ha sonaron inesperadamente fuertes. Y ahora, desde todos los rincones, los ojos sorprendidos de los empleados lo miraban. Dong-shik se calmó un poco y superó el shock inicial. Y después de eso dijo que tenía una idea. El detective sugirió ir al hospital Haibin,
Aquí fueron enviados los cuerpos de todas las personas infectadas con el virus para su procesamiento durante 3 días. El cuerpo de Ma Hee-jeon también estaba allí. El funeral de la joven actriz está previsto para mañana, y si Jung Mo-ran quiere despedirse de su colega, vendrá al funeral. Así que será posible encontrarla mañana. De hecho, la actriz pensó exactamente así. Antes de irse, fumó otro cigarrillo para calmarse y no inmutarse del todo. Al salir de la casa, la niña notó una gran multitud de periodistas esperando una foto o una entrevista. Se subió deliberadamente a un coche que ellos conocían y abrió la ventanilla para que la vieran. Después de todo, Mo-ran entendió que su asistencia al funeral de su colega mejoraría la opinión que la sociedad tenía de ella. La cara triste y la ropa negra tenían como objetivo mostrar a la gente el dolor del amigo mayor. Dando otra calada a su cigarrillo, la niña pensó que los monstruos eran simplemente débiles bolsas de huesos y carne. Un golpe les bastó para dejarlos sin aliento. El coche empezó a moverse, y al cabo de un rato llegó a una pequeña y ordenada capilla. Todas las paredes estaban cubiertas de numerosas coronas con palabras de pesar por la pérdida. En el centro del salón, sobre un gran pedestal, había un hermoso retrato de Ma Hee-jeong. La muchacha parecía tan hermosa y radiante que resultó insoportablemente doloroso saber de su muerte. Mo-ran se quedó a distancia por un rato, recogiendo sus pensamientos. Luego subió al pedestal y colocó encima otro crisantemo blanco. Ya eran bastantes, y cada uno significaba el dolor de alguien. De repente oyó voces. Al mirar hacia atrás, la actriz notó al investigador Jae-ha y a Dong-sik. Estaban conversando con los desconsolados padres del difunto. Se sintieron muy ofendidos porque la investigación fue cerrada. Al fin y al cabo, la policía se enfrentaba periódicamente a cientos de delitos. Y para sus padres, su hija era la única alegría de la vida. La madre llorando y el padre afligido miraron a los detectives con esperanza. Preguntaron si realmente no había nada más que se pudiera hacer para atrapar al asesino. Pero no tenían nada que responder. Los padres se tomaron de la mano. El silencio de los policías les decía más que las palabras. Apretando la mano de su marido, la mujer estalló en lágrimas nuevamente. Y entonces Jae-ha tomó su decisión final. Él comprendió el riesgo que estaba corriendo. Y todo esto puede traer problemas para él y para otras personas. Sin embargo, avanzó por el pasillo en busca de la bella Mo-ran. Ahora, al ver a los padres desconsolados y destrozados que habían perdido a su única hija, ya estaba completamente seguro. Él simplemente tenía que conocerla. Y convencerlo no solo de no matarlo por los recuerdos, pero también hacer algo mucho más importante. De pie ante la hermosa muchacha, el investigador imaginó por un momento qué poderosa fuerza estaba contenida en ese frágil cuerpo. Y le dijo que ahora lo sabía con seguridad. La actriz estrella Jung Mo-ran es una verdadera deidad. Estaba absolutamente seguro. Y si ese fuera realmente el caso, entonces Jae-ha solo le pidió una cosa. Le pidió a Mo-ran que salvara a toda la humanidad. Y él mismo. Después de todo, su vida cambió por completo debido a esta pesadilla, y ella nunca podría volver a ser la misma. Jae-ha se paró frente a la niña y esperó ansiosamente su respuesta. Todo dentro vibraba por una tensión insoportable. El hombre sabía que era mejor mostrar su debilidad, pero salvar a la gente. Sin embargo, para su sorpresa, no notó ninguna calidez en el rostro de Mo-ran. La muchacha lo miró con desagrado y hasta con un poco de arrogancia. Cuando finalmente habló, cada palabra destilaba desprecio. La actriz sugirió que el valiente investigador se había convertido en un acosador y ahora simplemente la estaba siguiendo. Fue ofensivo, pero Jae-ha permaneció en silencio. Él solo respondió que realmente quería hablar con ella, y la muchacha replicó que era la segunda vez que lo sorprendía haciendo eso. Sonrojado, el detective se dio cuenta de que estaba hablando de la escena en el callejón donde él había aparecido de manera completamente inesperada. Ahora se apresuró a explicar que simplemente vivía cerca y escuchó los gritos. Entonces Mo-ran se rió suavemente y respondió que sabía dónde vivía Jae-ha. Considerando quién era ella, era completamente natural. Sin embargo, ahora la actriz parecía una persona común y corriente. Por lo tanto, su respuesta fue una completa sorpresa para el hombre. Dudó un momento, ordenando sus pensamientos. Entonces la propia muchacha le preguntó de qué quería hablar, y luego añadió que el lugar y el momento para la conversación no fueron muy bien elegidos. Mo-ran iba a despedirse de la fallecida,
por lo que sugirió esperarla en la máquina expendedora. Sin esperar respuesta, la niña se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Y Jae-ha se quedó preguntándose si ella lo estaba espiando, o si todo fue un accidente. Al fin y al cabo, antes de llegar, él mismo estaba junto a la máquina. Pero no había nada que hacer. El hombre caminó hacia la salida y se detuvo en el lugar designado. Desde allí llamó a Dong-shik. No estaba a la vista, pero el detective respondió a la llamada de inmediato. Dong-shik dijo que estaba a punto de irse. Luego Jae-ha le informó que la actriz había aceptado hablar. Esto podría tomar mucho tiempo, por lo que el jefe envió al detective a casa y se quedó a esperar a la chica. Aunque todo iba según lo previsto, el investigador estaba un poco nervioso. Entonces, para estar seguro, le pedí a Dong-shik que informara inmediatamente a la policía si no respondía a la llamada en una hora. Antes de que pudiera terminar de hablar, Jae-ha escuchó la voz de Moran. Ella ya estaba parada a mi lado y se ofrecía a hablar en el estacionamiento. Sin embargo, el hombre se preguntó cuánto había logrado escuchar la niña de la conversación y le pidió al detective que no se olvidara de su solicitud. Al fin y al cabo, las sospechas aún no se han disipado del todo. Siguiendo la belleza hasta el estacionamiento, Jae-ha comenzó a dudar. Incluso preguntó si era necesario preocuparse porque los periodistas interrumpieran la conversación. Pero la muchacha avanzó con confianza. Ella simplemente le dijo por encima del hombro que no se preocupara por eso. Después de todo, ella iba a hacer que nadie la viera. Esto sorprendió una vez más al detective. Siguiendo a la actriz, el investigador Sa Jae-ha llegó al estacionamiento subterráneo. Estaba medio lleno de coches, pero realmente no había gente a la vista. Moran abrió la puerta del elegante automóvil escarlata e invitó al hombre a sentarse y conversar adentro. Dudó e incluso preguntó si era necesario. La muchacha se encogió de hombros y respondió que no había lugar más adecuado. Y ella le dijo que si algo no le convenía, simplemente se fuera. La duda estaba escrita en el rostro del investigador. Habiéndose finalmente decidido, el hombre entró y cerró la puerta de un portazo. No entendía muy bien cómo comportarse, y solo sentía que empezaba a tener miedo, igual que en la despensa. Sin embargo, Moran fingió no notar su preocupación, y le sugirió que se pusiera cómodo. Después de una pausa, ella le preguntó de qué quería hablar. Sonriendo levemente, la bella agregó que ya había pensado que el valiente detective le tenía miedo. Esto no era de extrañar después de los golpes con los que el hada quería borrar su memoria. Jae-ha no respondió a esto, pero dijo que realmente miraba las cosas desde un ángulo ligeramente diferente. Y sin embargo entendí por qué ella estaba en el callejón en ese momento. La actriz llevaba el mismo vestido llamativo de la ceremonia. Pero a pesar de esto, ella mató a ese monstruo en el callejón. Pero lo más probable es que él fuera el verdadero asesino de Ma Hee-jung. Al escuchar esto, Moran asintió levemente con la cabeza y sonrió. Ella elogió a Jae-ha y solo preguntó por qué pudo haber adivinado esto antes. Sin esperar una respuesta, la niña asumió que el detective ahora quería saber si sus suposiciones eran ciertas. Sin embargo, Jae-ha respondió que tenía una petición. Concentrado, el hombre dijo que normalmente todo un escuadrón armado está involucrado en la captura de un monstruo. Pero a pesar de esto, las operaciones a menudo fracasan y el monstruo logra escapar. Esto plantea un problema grave. Jae-ha se quedó en silencio, recordando el retrato de la difunta Ma Hee-yeon. La niña era demasiado joven y hermosa para morir tan temprano, así que el hecho de que los monstruos pudieran escapar significaba que pronto alguien más moriría. Y el sentimiento de impotencia era insoportable. Al mirar a Moran, el detective dijo en voz baja que la había visto en acción. Y estoy absolutamente seguro de que puede matar al monstruo, incluso simplemente estrangulándolo con el cuello de su camisa. En ese momento la muchacha lo interrumpió inesperadamente. Ella afirmó con seguridad que sabía exactamente lo que quería decir. El investigador principal, Sa Jae-ha, apretó los dientes con emoción. Fue un momento decisivo que podía salvar o destruir a todos. Exhalando, pareció sumergirse bruscamente en agua fría y rápidamente le preguntó a la niña si era una deidad. Hubo silencio en el coche. Los ojos de Moran se volvieron pensativos. Este extraño hombre la consideraba sinceramente una deidad. Sin embargo, recordó cómo, mucho tiempo atrás, alguien terrible la había abrazado con fuerza, burlándose de ella. La llamó una muchacha sencilla, y le prohibió incluso pensar que ella fuera algo así. Pero ahora, muchos años después,
El hombre sentado a su lado le pidió ayuda. La muchacha vio que él le tenía miedo. Por eso comprendí lo difícil que era para él esforzarse por superar ese miedo. Y Jae-ha continuó hablando. Se disculpó por apuntarla con un arma, y estaba dispuesto a descubrir qué podía ofrecer a cambio de ayudar y salvar a la gente. El hombre incluso sugirió vacilante que podría ser dinero. Pero Moran declaró inmediatamente que el dinero nunca había sido un problema para ella. El detective comentó entonces tímidamente que su identidad tendría que permanecer oculta, manteniendo la operación en secreto. La muchacha respondió alegremente que de todos modos nadie le habría creído. Jae-ha estaba un poco sorprendido. No pensó que la actriz no querría conseguir un poco más de fama por ayudar a la policía y ayudar a capturar a los monstruos. Pero Moran no necesitaba esto en absoluto. El detective llegó a un callejón sin salida. Ni siquiera podía imaginar qué más podría ofrecerle a esta increíble mujer para persuadirla a cooperar. Y ella sonrió y apretó sus finos dedos sobre el volante. Entrecerrando los ojos, la niña anunció que realmente le gustaba la idea. Y continuó diciendo que todavía quería recibir algo como recompensa. Era algo mucho mejor que el dinero, la fama y todo lo demás. Jae-ha la miró interrogativamente. Entonces Moran giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Después de una pausa, la chica le preguntó si quería tener una cita con ella,